¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Noche de Entrega, un podcast sobre el mundo visto por arquitectos. Bueno, Francesc, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Hace tiempo que no veníamos por aquí, por estos lares. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué te ha pasado? No, trabajo, ¿no? No, yo he venido cada día, lo que pasa es que tú no estabas. ¿Ah, sí? No, pues no te he visto. Bueno. No, a ver, explicar un poquito a la audiencia que hemos estado bastante liados con historias y temas y entonces lo hemos ido dejando, pero es que además, si quieres explícalo tú, queríamos darle un enfoque más tipo entrevista, ¿no? Sí, más selectivo, ¿no? Claro, porque entre tú y yo, vale, sí, explicábamos nuestras historias, pero al final te cansas, ¿no? La idea es que a partir de ahora, cuando tengamos un invitado digno de conversar, pues hacemos podcast. Y si algún día nosotros sin invitado también tenemos un tema interesante, pues lo hacemos también. Exacto. Pero será más sobre la marcha. Exacto. Bueno, eso sí nos deja también el trabajo que como hoy explicaremos, porque claro, hoy es un poquito especial, inaugurando un poco esta filosofía nueva de podcast. Hemos vuelto a invitar a una persona que yo creo que ya es conocida en este mundillo de la arquitectura, sobre todo a través de YouTube. Vamos a presentarlo ya, que es Alejandro Darias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Buenas tardes, Toni y Francesc. Muy bien, muy bien. Oye, que te hemos seguido, nosotros siempre te seguimos, ¿vale? Y resulta que tú también a veces nos nombras, lo cual te agradecemos. Hay que nombrar siempre a la gente que está en el mundillo y que tiene la lucha con nosotros. Exacto. Bueno, pues un poco la idea era hoy ponernos, ¿qué sería? Ponernos al día de... Porque claro, parece que no, pero en poco tiempo, antes lo decía Francesc, ¿no? En poco tiempo han pasado muchas cosas y cosas a veces un poquito duras de asumir, ¿no? Y de entender. Todo, sí, no solo en el mundo, sino a través de la arquitectura. Hemos hecho como unos bloques, ¿no? Si lo quieres explicar, Francesc, un poco sí, lo que queremos hacer hoy. A ver, no hay guión, como casi siempre, pero el tema de hoy yo creo que nos gusta, nos sentimos cómodos. Y es hablar un poco de qué está pasando. Siempre, a través de la construcción, es como si fuera el reflejo de lo que pasa en el mundo, ¿no? También vemos cosas que no acaban de encajar en nuestro sector y luego alzas la mirada, miras el mundo y dices, es que el mundo está realmente desordenado. Falta un poco de orden, falta un arquitecto. Exacto. O sea, habría un titular. Desorden mundial. Desorden mundial. Es el título del programa de hoy. Me ha gustado porque, ¿sabes, Alejandro? Esto que hablan, ¿no? Del nuevo orden mundial. Es que a lo mejor el nuevo orden mundial es el desorden. El caos. ¿Tú cómo lo ves la situación, así como introducción, de lo que estamos viviendo ahora respecto a hace muy poco tiempo atrás? Pues es difícil contestar a esto, pero sí es cierto que en los últimos... Yo marco la fecha clave hace 2 años. En los últimos 2 años han pasado tantas cosas raras en nuestra profesión. 2 años, ¿por qué? ¿Por alguna historia? Decir? Una historia personal, porque es lo que vengo yo notando, de feeling con los clientes, con la administración pública, generalmente con todo. Y no es lo mismo la profesión como, por lo menos, lo que yo llevo percibiendo como era hace 2 años que de 2 años para aquí. Curiosamente no estoy nombrando la pandemia para nada, Sí. porque la gente podría decir, no, es desde la pandemia. No, falso. No ha sido desde la pandemia, ha sido, desde mi punto de vista, 3 años después de la pandemia. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, la pandemia, por lo menos a los arquitectos, bueno, nos afectó como a todo el mundo, pero no hubo un cambio tan radical en la sociedad, en la forma de hacer, de trabajar, etcétera, como está pasando ahora. Y esto nos está llevando, de hecho, hoy nos veíamos un poquito obligados a hacer este podcast, ¿no? Como al principio de la idea de este podcast, porque llegas el buffer se te llena y entonces tienes que como que darle salida y explicar un poquito lo que está pasando, ¿no? No sé, Francesc, ¿tú cómo lo ves este tema? Pues yo lo veo igual, yo distingo incluso más etapas. Yo veo que cada medio año la cosa va a peor en el mundo y en nuestro sector. Y además creo que hoy saldrán temas concretos que explicitan pues, ese empeoramiento, ¿no? Y yo, enlazándolo con la vez que viniste, Alejandro, hablamos el otro día cuando viniste, hablamos de la rendición. Hay como una especie de rendición social que, mira, ya como todo es caos, pues ya da igual, ¿no? Y a mí esto me sabe mal, porque yo soy todavía de los que piensa que las cosas bien hechas cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. Pues hazlo bien y contribuyamos todos a hacer que todo mejore, ¿no? Y me duele ver esa desidia general de las personas en el mundo de la construcción, se nota mucho. Es que es muy ejemplar el mundo de la construcción porque dices, ostras, el esfuerzo que te cuesta repicar esto o poner el ladrillo así, o sea, luego tendrás que repetirlo si lo haces mal. Creo Pues, que tienes bastantes anécdotas, sí. o experiencias. Y creo que hay, o sea, no sé explicar el fenómeno, no sé por qué está pasando, pero sí que creo que
la gente actúa muy por impulso y falta un poco de reflexión, falta un poco de orden y falta un poco de mentalidad de arquitecto para que las cosas fluyan de forma correcta. O sea, así como esta temporada empezamos hablando de la decadencia, ¿no? En el que también, digamos, tú eres un personaje clave, Alejandro, porque yo creo que ha derivado la decadencia en este desorden, ¿no? Entonces, ya no es un tema de decadencia, es un tema de que nadie sabe por dónde van las cosas, ¿no? Nos hemos hecho un lío, o no sé qué ha pasado, y entonces parece mentira como en poco tiempo, la sensación, por lo menos que tengo yo, es que esto ha pasado, que hemos pasado de pensar que las cosas iban hacia abajo a pensar que las cosas yendo hacia abajo se han desordenado todavía más, ¿no? Yo creo que, Alejandro, tú fuiste de los pioneros en hacer un canal, o sea, aunque hablas de muchos temas, o sea, el abordar el tema sin tabúes de la decadencia que hay en ciertos rincones de la ciudad, ¿vale? Pues, ostras, alguien tiene que decirlo, que también es raro que la gente no hable de eso más, ¿vale? Me cuesta entender, ¿vale? Sí, porque si las cosas están mal, pues hay que decirlo. Sí. La gente como que, uy, no. ¿Por qué no? Bueno, esto es verdad, ¿por qué no se habla de esto? O sea, ¿todo el mundo lo sabe y nadie lo dice o es que la gente no lo sabe? La gente lo sabe. Lo que pasa que, mira, vamos a ver si enlazo un poco los temas. Lo que estáis hablando de que la gente cada vez está más cansada, yo pienso que hay un concepto que se llama el de despido interior, que seguramente lo conocéis. Una persona que está en una empresa y que por alguna razón ya no se siente identificada con los valores de la empresa y está ahí, pero no está. Ya no trabaja igual de bien, le da igual todo, hasta que no la tienen que despedir, pero ella ya se ha despedido interiormente. Pues lo mismo pasa con la sociedad actualmente. Yo no sé si es una pérdida de valores, si son las nuevas generaciones, si es la influencia de la clase política, la influencia de los personajes públicos, pero es cierto que el nivel está bajando bastante. Y eso se traduce en todo el día al día que tenemos nosotros en nuestra profesión, indudablemente. ¿Qué es lo que tú notas? Que si tú eres consciente de ello, ya tienes mucho ganado. Ya tienes mucho ganado. Porque yo no creo que la gente, volviendo al tema de la decadencia, yo no creo que la gente sea tan tonta como para no saber que hay espacios públicos, no estoy hablando solo de Barcelona, sino de cualquier ciudad, cualquiera puede decir lo que sea, que están mal. La gente lo sabe. Lo que pasa es que igual no lo quieren reconocer o no lo ven tan grave. Porque siempre han visto las cosas de la misma manera y luego no tienen otros puntos de referencia. O hay pasotismo, es decir, bueno, me da igual. Como Claro. que me da igual todo, ¿no? O sea, Es como no me afecta, pero te está afectando, ¿eh? Pero bueno, como que me da igual, ¿no? O sea, Aquí pongo yo no sé si sabéis, seguramente sí, la famosa tragedia de los Andes, del vuelo Fairchild de 1972. Estuvieron 2 meses y pico prácticamente perdidos en los Andes 2 equipos de rugby, creo, o un equipo de rugby con sus familiares. Y murieron más de la mitad. Y cuando los fueron a rescatar por una cantidad de casualidades, pues llegaron los rescatadores y entraron en el avión y no se podía aguantar el olor. No se podía aguantar. Pero resulta que esas personas que estaban ahí viviendo durante 2 meses no notaban ese olor. claro. Pues esto es algo parecido. Si tú llevas toda tu vida viviendo en un sitio con síntomas de decadencia, o ya estoy hablando de un barrio o cualquier ciudad con síntomas de decadencia y no has visto otras cosas, pues es lógico que no te des cuenta. Claro, te Yo acostumbras, creo que ¿no? es algo de todo, una mezcla de todo. Gente que no es consciente, gente que es consciente, pero no tiene ganas de decirlo, pasotismo, influencia de personajes públicos que dejan bastante de desear y pérdida de valores de la sociedad. Es un poco todo, ¿no? Bueno, haciendo un poquito un repaso de temas que podrían salir hoy, hemos dividido entre el estado de la profesión y el estado del mundo, ¿no? Que eso también nos gusta mucho hablar a veces del mundo, ¿no? Entonces, dentro de la profesión, si queréis, bueno, empecemos por el que queráis, pero queríamos hablar sobre todo de temas como la administración, que es recurrente, pero es que cada día te da más para hablar, ¿vale? Administración, hablar de los clientes, de algunos temas de los clientes que también están cambiando, del arquitecto que llamamos así multiuso, ¿no? O sea, ese arquitecto que ya ha dejado de ser arquitecto para ser 15 cosas más antes de arquitecto, ¿no? Y especial atención a la mano de obra, o sea, la mano de obra que está ejecutando las obras que tú tienes en tu canal. Hablas mucho del Camp Nou, de las obras del Camp Nou, se ha hablado mucho de si trabajan o no trabajan, que a veces están ahí barriendo y no hacen nada. Bueno, no lo sé, la verdad. Pero me parece que con la mano de obra está pasando algo, ¿no? Y luego en temas de estado del mundo, aparte de este desorden mundial del que hablábamos en general,
hemos visto, bueno, claro, han pasado unos meses y tal, y hemos visto algunas películas interesantes, Sí. Francesc y yo, no sé si tú has visto algunas de las que hablaremos, pero cine, digamos, de arquitectos, que parece ser que han habido algunas cositas que se pueden como aplicar. Estamos hablando de Brutalis y alguna más, ¿no? Y luego, la inteligencia artificial. Es que esto, para mí, es recurrente también. Déjame decir una cosa, y es que tú siempre, o sea, la inteligencia artificial que tendrá gente que estará a favor y gente que estará en contra, pero tú siempre has defendido la inteligencia artificial precisamente por lo que hablamos, que dado el desorden que hay, tú crees mucho que la inteligencia artificial va a ser la herramienta que va a ordenar un poco el mundo y hacerlo un poco mejor. Mira, empezamos por este tema, si queréis. Si quieres, sí. Va. Pero Perfecto. para mí, o sea, para mí la inteligencia artificial es la que va a salvar al mundo de su ignorancia. Otra cosa es la repercusión que esto tenga. Esto es un debate, ¿eh? O sea, igual no estáis de acuerdo. Pero, es decir, dada la situación actual, el otro día incluso te envié, ¿te acuerdas, Francesc? Te envié un pantallazo porque una persona me dijo algo por WhatsApp y no lo entendí, de lo mal expresado que estaba. Pero claro, no entender significa, o sea, tenía una repercusión porque esto tenía que ver con lo que pasaba mañana. Y digo, bueno, pero entonces pues se lo puse al ChatGPT y entonces me hizo un poco, me dijo, mira, el mensaje es un poco caótico, pero te lo explico. Ostras. Y lo entendí mejor con el ChatGPT que con la propia persona. No, fue impresionante. La respuesta de ChatGPT fue impresionante. Entonces, claro, esto me da a pensar que aquí, o sea, la tecnología, muy a mi pesar, creo que es la que va a salvar todo o ciertas partes fundamentales de la sociedad. No sé qué pensáis vosotros, si esto es así o no, o va a ser el enemigo, digamos, por debajo, ¿no? Que nadie sabe o que nadie... ¿Cómo lo veis vosotros esto? Bueno, yo aquí tengo que hablar, todavía yo no he instalado absolutamente nada de inteligencia artificial en mi oficina, nada. Mi mujer es la que sabe, porque no me ha dado la vida, simplemente. O sea, y ahora os explicaré, pero mi mujer sí. Y mi mujer sí que tiene el ChatGPT instalado y pregunta cosas y estoy asombrado por las cosas que hace. Y ella lo hace para cosas del día a día. Sí. Del día a día. No tiene que ver con su profesión ni nada. Simplemente pregunto, oye, que me duele la rodilla porque he estado entrenando no sé qué. ¿Cómo tengo que hacer ¿Cuándo tengo que ir al médico? ¿Qué es lo que tengo? Y le contesta. Le contesta con el diagnóstico. Yo no tengo experiencia alguna con el ChatGPT. Jamás lo he utilizado. Ahora bien, estoy seguro que esto es una herramienta que sí, ya está revolucionando todo y es una herramienta que nos va a facilitar mucho las cosas. Es que esto es como cuando a finales de los años 1990, casi 2000, salió Internet, que Internet pasó a estar en todas las casas y la gente pensaba que Internet, no sé qué, esto es terrible, no me atrevo a comprar en una página web que esté colgada por ahí, me van a clonar los datos. Sí. Y ahora todo el mundo compra por Internet 3 veces al día o 4. O pagar con el móvil, ¿no? Que, Pagar con el no móvil. pagues, que todavía hay gente, ¿eh? Todavía yo no lo hago. Bueno, pues yo opino que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y estoy seguro que va a facilitar mucho algunos trabajos que, ya te digo, yo lo miro desde fuera porque todavía no sé ni siquiera qué aplicación puede tener nuestra profesión. Bueno, sí que lo intuyo. Mucha. De hecho, hay charlas en el Colegio de Arquitectos que han estado explicando esto y me apunté a 2, pero por razones de agenda no pude ni conectarme, imaginaos. Pero creo que en nuestro sector, precisamente, aunque parezca mentira, hay todo un mundo que se está fabricando en torno a la inteligencia, como en todos los sectores, pero parece que la arquitectura, que es como más rudimentario todavía, pues yo creo que va a dar un salto, porque hay herramientas, sobre todo a nivel de expresión gráfica y renders y tal, que también es un poco lío, porque al final hay tanta cosa que no sabes qué utilizar. A mí me está pasando, ¿no? O sea, ¿qué usas? ¿Con qué herramienta haces las cosas, no? Los arquitectos no queremos 40 herramientas, queremos 1 o 2, ya está. Antes que teníamos el Parallax y una máquina de escribir y se acabó. Y con eso se hacía todo, ¿no? Pero ahora hay 40.000 programas, 100.000 maneras de enviar los documentos. O sea, entonces, sí, está bien, pero por otro lado es un poco este desorden, ¿no? Dice, bueno, tienes que escoger un sistema de trabajo y parece que cada arquitecto tenga que utilizar un sistema propio que a lo mejor no es el mismo que el tuyo, ¿no? Y entonces, en la variedad está el gusto, pero también está el disgusto, porque si no te entiendes... ¿no? Sí, claro. ¿Qué sistema es el ¿Tú que lo va? aplicas, Francesc? Yo, en nuestra profesión, no. Porque yo creo que todavía estamos lejos de que ChatGPT, para lo nuestro, que es muy técnico, pueda ser útil. Es verdad que ChatGPT es muy bueno escribiendo, redactando documentos, pero
no te va a calcular los desagües o los bajantes de una vivienda. O a lo mejor de aquí 4 días. A lo mejor de aquí 4 días sí, pero bajantes, placas solares, certificados energéticos, todo esto, por desgracia, necesitas todavía un programa específico para cada cosa, que es horrible, ¿vale? Pero es verdad que la tendencia tendría que ser, y la inteligencia artificial tendría que servir para simplificar. O sea, yo hoy voy a pronunciar 2 palabras, simplificación y orden. Para mí son 2 temas que se están perdiendo y tenemos que reenfocarnos a eso, ¿vale? Y por cierto, yo me enamoré de la inteligencia artificial cuando vi por primera vez lo bien que contestaba. Porque es educada y... No, yo no te digo si la respuesta es correcta o no, sino simplemente gramaticalmente Sí. lo bien que ordenaba las frases. Cosa que en ciertas personas, cuando tú hablas con ellas, a la gente le cuesta incluso hablar, Sí. ¿vale? Sí, sí. Es verdad, o sea, la gente no domina Pero, la, ¿no os habéis la fijado gramática. en las películas españolas, por ejemplo? No se entiende lo que hablan. O sea, hablan susurrando a veces, pero vocaliza, ¿no? Dices, o sea, es que estás en el cine, es que no oigo lo que dicen. Claro, no tienes un Antonio Ferrandis o Claro. ahora un actor como Dios manda pronunciando Claro. palabras. Que Pero- esto se quejan incluso en el mundo del cine. Pero yo diré una barbaridad. Cuando verías una película de Paco Martínez Soria, ¿vale? Por mala que fuera, se entendía lo que decía Paco Martínez Soria. Vocalizaba y se entendía, ¿vale? Luego, a lo mejor la película era una... Pero es que hoy en día no se entiende nada de lo que dicen. Tienes que subir el volumen y no te enteras. Pero fíjate que yo creo que la función de la IA es esa, en el fondo. O sea, han detectado que, o sea, en un mundo que todos son datos y datos y datos, un día alguien dijo, tenemos que ordenar ese caos. O sea, estos datos, ¿para qué sirven si no tienen control, ¿no? La potencia sin control, esto era un eslogan de una marca de neumáticos, no sirve de nada. Pues tantos datos solo te confunden. Y al final alguien dijo, vamos a ordenarlos, vamos a encontrar algoritmos que reconozcan patrones dentro de esos datos y de eso vamos a sacar cosas positivas. Yo estoy muy a favor de la misión que tiene la IA. Creo que estamos lejos de que sea todavía útil para nuestro sector. Pero ¿En qué debería ser útil? Ahora, ciencia ficción, ¿eh? Oye, a mí me interesaría que en mi profesión la inteligencia me hiciera tal cosa, aunque sea una barbaridad, tal cosa. ¿Cuál sería? Yo lo tengo muy claro. Todas las memorias, todos Sí. los textos farragosos Sí. y dejarnos la parte exclusivamente creativa. Exacto. Incluso te digo, ya antes que nombraste los certificados energéticos, toda esta parte automatizarla. es que no entiendo cómo... Es que es así, es que claro. Pero o sea, ¿cómo se automatiza esto? Es decir, haciendo un modelo y, o sea, trabajando en el modelo, o sea, pues claro. No lo sé, a veces Ah, lo vale, tienen vale. que... Todavía no lo sé, pero de la misma manera que yo no sé si esto existe ya, estos drones que te miden directamente las viviendas volando por aquí alrededor, te toman todas las medidas y te las vuelcan en un DVG o un DGN o lo que sea. Si esto existe, ¿por qué no puede hacerse con un CE3X, un programa de certificación he energética? estado trabajando con el C3X en las últimas 2 semanas, que hacía tiempo que no lo tocaba. A ver, es un programa hecho, pensado para que te suicides, o sea, directamente. O sea, Pues, sir- no, pues sirve- no es de los peores, ¿eh? No. Yo creo Bueno, que es está- bastante óptimo. Sí, pero lo que decía Alejandro, o sea, es que de verdad, o sea, hemos modelizado nuestro proyecto, o ya sea en AutoCAD o ya sea en Revit, lo hemos modelizado. No puede ser que luego en el C3X tengas que volverlo a modelizar de algún modo poniendo las fachadas, las ventanas, los cerramientos, o sea, elemento por elemento. Eso no debería. no debería ser, porque no aporta. El tiempo que empleas haciendo esto, Sí. de verdad, para mí, al menos para mí, es deprimente. Noto que yo no he estudiado una carrera para hacer esto. Y como esto, una memoria, cualquier otra cosa colateral de nuestra profesión. Bueno, yo siempre he tenido la inquietud esta que tenéis vosotros, pero como os decía, y lo has dicho tú, el arquitecto, ¿a qué debe dedicarse el arquitecto? Pues a proyectar, a modelar, a diseñar, ¿no? No a hacer memorias. La memoria debería ser el resultado de un modelo, de una cosa diseñada, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí es donde entra el rollo del BIM y tal, pero yo no estoy a favor del BIM en el sentido de que lo que necesitamos es un modelo. ¿Con información? Sí, con información. Pero ese modelo me tiene que permitir hacerlo todo. Porque si tengo que hacer el modelo para el C3X, el modelo para CIPE, El otro para modelo SketchUp. tal... estoy haciendo 40 modelos y cuando cambio una cosa, tengo que cambiarlas todas, ¿no? Claro, ahí está el problema. claro. Entonces, sí, pero tú puedes hacerlo, importar, exportar el BIM y el IFC. Escucha, sí, pero esto es un lío.
Igualmente es un lío, porque estoy rondando con el modelo todo el rato y nunca lo tengo actualizado o nunca lo... Porque claro, el C3X para rehabilitaciones de más del 25... Esto no cumple nada. No, que es, Porque O sea, es un nunca método cumple. aproximado. Sí, claro, pero ¿alguna vez te cumple? No, no cumple nunca. Incluso yo me acuerdo que vi un vídeo de los que crearon el C3X, pero la culpa no es del C3X, ¿eh? La culpa es de la normativa que te exige una serie de cosas que son imposibles de cumplir. Claro, el propio creador, ver el vídeo en YouTube si queréis, te dice, no, es que, bueno, aunque pongamos que puente térmico 0, tampoco cumple. ¿Vale? Sí. Entonces, no, y lo vamos a poner en 0 porque, bueno, claro, entonces si ya el propio creador ya te está diciendo que es imposible cumplir normativa... Esto es así y además es el caso que me he encontrado yo esta semana. Y llamé al Colegio de Arquitectos y me dijeron que, les expliqué, mira, estamos haciendo una rehabilitación de fachada, ¿vale? Estamos mejorando lo que había claramente porque estamos aislando, hacemos una fachada ventilada donde no la había, ponemos el aislante por delante, eliminamos puentes térmicos y aún así no cumplimos con el coeficiente global de transmisión de calor, Sí. ¿vale? Y tocamos más del 25% de la fachada. Entonces, al final hay una solución que es aplicar los criterios de flexibilidad, que no sé si es lo que decías tú o es otra cosa. Y es que, en el caso de que no cumplas, tú puedes hacer otro C3X. Pues tienes que hacer otro ya, ¿eh? Otro, sí. Tocándolo todo, o sea, todo aquello que no intervienes, pues en otro C3X lo haces como si intervinieras, ¿vale? Para demostrar que en el supuesto que lo tocaras todo, sí que cumplirías y que lo que has hecho en proyecto no es incompatible con el resultado de la simulación Claro, si pero lo tocaras esto todo. es doble carga de trabajo para justificar una cosa que es como injustificable, ¿no? De entrada. Yo creo que debería primar el principio de Sentido no empeoramiento de lo que hay. Si tú cualquier intervención arquitectónica no empeora lo que hay, ya es una mejora, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo aíslo toda la fachada y no llego al coeficiente este global de transmisión de calor, ¿no puedo hacer entonces mi proyecto? Porque esto es lo que te dice la normativa. No cumples, no puedes hacerlo. No tiene ningún sentido. No tiene Estoy sentido. mejorando Claro. todavía. ¿Y qué haces cuando no cumple? ¿Qué dices? ¿No cumple? ¿Y qué? Entonces, el que lo vea, ¿qué va a decir? Ah, vale, pues muy bien. No, es decir, aquí pasa algo, ¿no? O sea, por eso que hay incompatibilidades que no están resueltas, ¿no? Por lo tanto, Tony, Sí. tú detectas ya, que hablábamos antes de los softwares y de los modelos, que no puede ser que hagamos el mismo modelo 40 veces en programas distintos, Sí. tú detectas ya un desorden Sí. en los programas que utilizamos. Claro, hay un montón de programas. ¿Cuál usas? A ver, ¿cuál usas? Para hacer un render, ¿cuál usas? Con SketchUp. inteligencia artificial, ¿eh? No, me SketchUp. refiero con inteligencia artificial. ¿Qué usas? Porque hay 500. El PromAI, hay unos chinos que son tremendos. O sea, yo ya me pierdo. O sea, no sé qué usar, ¿no? Todo va muy bien. Sí, yo no digo que no vaya muy bien, pero ¿cómo hago una línea de trabajo, no? Ya. Tienes que estar todo el rato escogiendo. Pero es que mañana saldrá otro que es mejor. Sí. Y entonces dices, bueno, pues vamos a ver si lo cambio o no lo cambio. Vale. Entonces, y así todo el rato. O sea, el problema que yo tengo, bueno, es ese, ¿no? Que no puedo escoger porque mañana va a salir otra cosa. Y al final, pues no. Pero bueno, no liemos el asunto. Es que quería empalmar el tema de la inteligencia artificial porque cuando hablábamos de las cosas que nos piden con la administración. Que yo sé que vosotros tenéis más que hablar que yo. Pero es que, Alejandro, hace unas semanas vi un vídeo tuyo que te vi muy, muy nervioso. Muy cabreado, diría sí, yo. con la administración, que siempre hablas a veces de tanto en tanto, pero aquel día fue que yo hasta me asusté, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en estos meses, digamos, con la administración? ¿Tocamos este tema, os parece? Sí. O sea, y creo que hay experiencias y curiosidades, ¿no? ¿Qué pasa, a ver, con la administración? Esa es la pregunta del millón. Yo me pregunto, con la administración pública, lo que se refiere a nosotros, lo que estamos tratando con la Agencia Habitatge, con la Patrimoni, con el Ayuntamiento de Barcelona, incluso con el Colegio de Arquitectos, yo me pregunto qué pasa. Yo no lo sé responder. Lo que sí puedo decir es que, curiosamente, cosas que, aquí volvemos al tema del lapso de 2 años que comentaba antes, cosas que eran bastante plausibles hace 2 años, ahora con la administración pública ya son mucho más difíciles. Y voy a poner un ejemplo, el ejemplo que seguramente era el que me estaba quejando yo en el famoso vídeo por la Agencia Habitatge. Yo ahora estoy pensando si era el vídeo de la famosa cédula de habitabilidad que llevaba 5 meses sin revisarse. Creo que sí. O era lo de los fondos Next Generation, que ahí incluso tuvo un problema muy serio con un cliente. No lo tengo claro porque he publicado varios vídeos al respecto, pero el caso es que si es el vídeo de la famosa cédula de habitabilidad que llevaba
5 meses sin revisarse. El tema es el siguiente. En este caso, fue un expediente que estuvo dormido literalmente 5 meses y que conseguí que revisasen utilizando un subterfugio, digamos que yendo a un contacto personal que prefería no utilizar, pero es que llega un momento que ni con peticiones genéricas, ni con llamadas al 012, ni llamadas al servicio no sirve territorial, para nada. no sirve absolutamente Nada. nada, pues tienes que molestar a una persona y decirle, oye, ¿qué pasa aquí? Y vale. Y está en marcha, probablemente, que esto es lo bueno, no me vayan a dar la cédula de habitabilidad, que esto es otro asunto, pero al menos se lo han mirado. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo visto, hay procesos que dependen de un funcionario, que dependen de un revisor, que dependen de un inspector, que dependen de un lo que sea, no sé cómo denominarlo, que por alguna razón son mucho más difíciles, por alguna razón, en este tema de la Agencia Habitache, yo estoy viendo que, y retomamos el tema que tú estabas hablando, la rehabilitación de fachada que no cumplía el coeficiente de transmisión de calor, pues hay un montón de viviendas en Cataluña que puede que por una chorradita no te cumplan la ley de habitabilidad, el decreto famoso de habitabilidad 141/2012, como que una ventana a lo mejor, la superficie de una ventana no sea 0,8 metros cuadrados en una determinada altura, de 8 a 2 metros, que a lo mejor no te cumpla por un poquito, y no te dan la cédula de habitabilidad. Y te proponen, para que cumpla, te proponen una obra que es un absoluto sinsentido. Que variar la altura, no sé qué, o sea, una obra que te tienes que gastar ahí, a lo mejor 20.000 o 30.000 euros porque una ventanita no te cumpla. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que yo no voy a decir que, oye, esto solo me pasa a mí, que son 3 o 4 viviendas o 10 expedientes. No, es que un cliente mío, un buen cliente mío, me dijo, oye, hay un grupo que precisamente está haciendo presión a Habitache, a la Agencia Habitache, porque hay 73.000 viviendas en este limbo que no les dan la cédula de habitabilidad por pequeñas chorradas. Y están haciendo presión para ver cómo consiguen que incluso en Cataluña se derogue la cédula de habitabilidad. Esto está sucediendo. 73.000 viviendas en Cataluña que son perfectamente habitables, que a lo mejor ya habían tenido cédula. Que habían tenido cédula, la mitad habían tenido cédula. Se está viviendo hace 50 años a lo mejor. Y han decidido que, por la razón que sea, han decidido que no pueden tener cédula o ponen un montón de impedimentos. Pero perdóname una cosa, que tú que sabes del tema. Si yo, por ejemplo, vivo en un piso que no ha tenido cédula o que ha tenido y la quiero renovar porque se ha caducado, etcétera, bueno, ¿cómo me puede decir la administración que no puede tener cédula? Es decir, pues sí, por concepto, si la casa estaba antes de cualquier normativa, o sea, ¿me entiendes? Yo vivo ahí, ¿cómo no me puedes dar la cédula? Y segunda pregunta, ¿y qué más me da si hay cédula o no hay cédula? Es decir, ¿por qué tengo que tener la cédula? Ya sé que por compraventas, etcétera, pero, o sea, otra vez como concepto, ¿a mí qué me importa la cédula? Yo sé que eso es una vivienda porque está registrado y porque está construida, porque está hecha. Que tenga o no tenga cédula, o que tenga licencia de primera ocupación o no la tenga, no es más que un papel. Es un papel para que alguien tenga trabajo y le den dinero y ponga pegas o impedimentos o no. Es decir, es para dar trabajo como concepto, O sea, ¿a qué mierda viene? Perdón por la expresión. ¿Por qué tengo que tener la licencia de primera ocupación? Porque la digas tú. A mí me da lo mismo. O sea, la hago yo la licencia de primera ocupación. Mira, hay una vivienda y aquí está, punto. O sea, y lo mismo con la cédula. ¿Y por qué hay cédula y primera ocupación? ¿Y puedo tener cédula, pero no puedo tener... o puedo tener primera ocupación y puedo tener cédula? ¿Esto qué es? No lo entiendo. Yo desde luego no acabo de entender. Yo puedo entender que la cédula de segunda ocupación, primera ocupación es otra cosa que yo opino que no tiene mucho que ver con la cédula de segunda ocupación, pero en segunda ocupación es un control para que no te estén vendiendo suelos. Eso lo entiendo perfectamente. Pero lo han convertido en un control para no vender suelos o infravivienda o pisos pateras o lo que sea. Lo han convertido en un instrumento para ilegalizar viviendas. Así de claro lo digo. Vuelvo al ejemplo de las 73.000 viviendas que son perfectamente habitables, que son pero fantásticas. Yo he estado en algunas de ellas, que no hay manera que les den las cédulas por una chorrada de estas. Yo creo que están utilizando la ley, una ley de habitabilidad caduca de hace 13 años, para justificar de alguna manera que las viviendas disponibles en el mercado tienen que ser las que digan ellos, no las que digamos puede nosotros. Puede ser, porque si no, es que no lo entiendo.
Pero Y- ahora, bueno, perdón, continúa. Sí, no, sí. no, simplemente para terminar y sobre todo, porque aquí ya remato con la clase política, creo que se persigue al pequeño inversor, al pequeño propietario y se persigue al mercado inmobiliario de alguna manera. Por alguna razón ellos quieren tenerlo todo esto controlado. ¿Qué manera de controlarlo hay que de repente decir que 70.000 viviendas no cumplan? Es que es muy fuerte, 70.000 viviendas de estas ya pues, estudios bajos, pero que son viviendas, que en el catastro son viviendas, en las escrituras son viviendas. ¿Cuántas personas viven ahí? 200.000 personas. Pero si ahora el Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, presume de su gran plan de hacer 50.000 viviendas de protección oficial, que es una burrada, ¿vale? Teniendo 73.000 en espera. En espera, y no estamos hablando de todas las que no están por ahí, que no se sabe, que podrían sacarse su habitabilidad y que están vacías. Es que yo creo que ahí es donde entra el arquitecto, nosotros, porque ¿quién mejor, ¿no?, para decir si se puede vivir ahí o no que un arquitecto? Es decir, a lo mejor el piso tiene 15 metros cuadrados y tú como técnico dices, no, se puede vivir, está bien ventilado, tal, son 15 metros, bueno, pero se puede vivir, ¿vale? Yo entiendo los mínimos y tal, pero ¿por qué no lo decide el arquitecto? ¿Por qué tiene que decir la administración sí o sí no? Esto es una cosa que yo no entiendo, Tony, y siempre lo hablamos tú y yo. O sea, estamos titulados, se supone que tenemos una formación, ¿vale? Por lo tanto, nuestra opinión técnica debería valer, ¿no? Nosotros al médico, siempre pongo el mismo ejemplo, le discutimos cuando nos dice tienes que hacer este tratamiento o te voy a operar de esta manera. ¿Le discutimos su criterio? No. Entendemos que está habilitado para ofrecernos el mejor tratamiento posible. Pues si yo veo esta vivienda que a lo mejor en alguna cosa no cumple, pero la considero apta para que se pueda vivir, ostras, ya me curaré yo en salud de no decir que una cosa... Es que tú estás firmando. Estoy firmando. O sea, no es que Claro. tú digas sí, adiós. No, es que tú estás diciendo, no, yo te digo que aquí se puede vivir. O sea, yo creo que antes también que hablábamos, cuando hacíamos el café, de la dignidad del arquitecto, es que la dignidad empieza porque la propia administración confíe en los arquitectos. Porque si al final lo tienes que justificar todo al milímetro, que resulta ridículo, y no dejas unos márgenes de tolerancia, entonces, oye, pues, no sé, desaparecemos del mapa, que lo hagan ellos o que lo hagan las máquinas directamente todo, ¿vale? Porque si es una cuestión de milímetros, Sí. pues que lo haga una máquina. Claro. Y ya está. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. El otro día me llamó un amigo, un cliente, que se ha separado, ¿no? Y, se ha divorciado y entonces dice, mira, yo tengo una parcelita que a lo mejor tiene 500 metros, ¿vale? Y quiero comprarme una casa prefabricada y colocarla ahí y vivir ahí. ¿Cuántos metros tiene el módulo este? 30 metros. Ah, pues ya no cumple. O sea, ¿no? O sea, si la vivienda mía son 36 metros útiles... Claro, y pues, 40 en Barcelona. No, pero es que esto lo hacen en no sé qué país de Alemania y me lo traen... Pues, Entonces, ya no ¿por cumple. qué en Alemania se puede hacer y aquí no? O sea, eso no es vivienda aquí. ¿Por qué? En una parcela de 500 metros, fachada a 4 vientos, ¿vale? 7 por 4. Sí, 7 por 4. ¿Por qué no puedes vivir ahí? ¿Me entiendes? ¿Que estás ahí en un zulo? No, si tienes más fachada que muchos pisos. Sin embargo, por metros no puedes. Entonces, claro, ¿qué le digo? Pues mira, no podrás obtener nunca, no podrás ser una vivienda porque no cumple los metros, ¿no? Pues esto me parece absurdo, porque cada caso es distinto, ¿no? Y para eso estamos los técnicos, para decir, oye, sí, tiene menos metros que la normativa, pero aquí se puede vivir perfecto, mejor que en algunos pisos. Pues es lo que no entiendo, ¿no? O sea, ¿qué papel tenemos nosotros? Como meros, tramitadores. sí, sí. ¿no? El que suscribe, pues bueno. Lo que pues, firmamos, cosas claro. que están escritas por ahí ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que la administración, el verdadero cambio que tiene que hacer es decir, un momento, nosotros os confiamos a vosotros una parte importante de lo que tenga que ver con la vivienda, con la arquitectura, con la ciudad, etcétera. Y no vamos a regular según qué estupideces, porque esto lo que hace es que hayan 73.000 viviendas, como dices tú, que estén en una bolsa ahí vacía. A mí me ha pasado, vino un inspector a un piso de la Champla y porque resulta que en el plano que yo había hecho una habitación tenía 0,5 metros cuadrados, eso es así, Sí, sí. 0,5 metros cuadrados de lo que él midió, se fue de esa inspección y todavía estoy esperando. He llamado a Generalitat, al 012, oye, ¿qué pasa con esa cédula?
Al final me llamó una persona que no era el inspector, me dijo, mira, no sé qué va a pasar, seguramente no te la den. Me parece ridículo, o sea, más que ridículo, me parece un delito esto, ¿vale? Pues bueno, pues esto pasa. ¿Y por qué? No lo sé. Tú me has dado una explicación, pero por eso digo que igual va por ahí la cosa. Bueno, yo la única explicación que le encuentro es que no interese solucionar el tema de la vivienda nunca. Porque Por supuesto. Porque si no se soluciona, esto es un argumento de voto de cara a las elecciones de turno, porque siempre puedes tener el argumento de decir, o el discurso de decir, si me votáis a mí, yo lo voy a solucionar. Si ya estuviera solucionada de inicio, no habría argumentos políticos para justificar el pedir el voto. Esto es como muy invasivo, ¿no? O sea, tú no puedes destruir para hacerte tienes que sitio a ti, ¿no? o destruir o no solucionar. Al final tiene que haber problemas para que tú votes a un partido u otro, ¿no? O sea, no es demasiado fácil, ¿no?, que todo esté solucionado. Bueno, me parece interesante esto que se ha hablado porque yo pensaba que la administración eran simplemente quejas y temas de plazos y temas de que no responden y funcionarios que a lo mejor no saben sobre el tema, ¿no? Que eso también, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes algo que decir? Eso es un poco de... No, tendría mucho que decir. Estoy seguro que hay funcionarios... Bueno, yo me he encontrado... Afortunadamente son la minoría, pero hay funcionarios que no saben de lo que están hablando. Eso lo tengo yo comprobado. No se conoce la normativa o son gente que han puesto ahí hace 2 meses o es gente directamente que está saboteando. Pero es el clima en general. Yo pienso que muy poca gente hay ahí que no obedezca órdenes. Ese es el problema. ¿Y las órdenes de dónde salen? Pues de arriba. ¿Y los que están arriba de dónde salen? Pues de más arriba. Y por alguna razón hay una política de impedir al máximo que las viviendas sean privadas. Digamos, privadas en el sentido que no las controlemos nosotros. Que sean de promociones privadas, de promotores privados. Mientras más problemas les pongamos, mejor. Porque así nosotros tenemos el control de la bolsa. Esto es muy maquiavélico, pero es que es lo que dices tú. Si no hay problemas, si todo va muy bien, pues los políticos no tienen problemas que solucionar, que luego no solucionan ninguno. Pero lo perpetúan, ¿no? O sea, claro, lo perpetúan, pero es que ellos crean, yo voy más allá, ellos crean los problemas para luego poder solucionarlos. Ellos mismos. Sí, bueno, tendría sentido. O sea, es un poco peliculero, pero No, es la verdad. Para mí no es película. Si no, nos explicarían todas estas cosas, ¿no? De que estamos hablando. Es decir, incompatibilidades absurdas o restricciones absurdas que no tienen cabida. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, de la administración, como alguna cosa más. Bueno, ¿te ha pasado algo recientemente, Francesc? Bueno, sí, cada día pasan cosas. Antes también citábamos patrimonio. Patrimonio, tú lo has comentado muchas veces, o sea, no puede ser que... O sea, al final lo que queremos es que todo sea fácil, ¿no? Lo que no puede ser es que cada vez que haces un proyecto en el Ensanche o en el barrio de Gracia, por el mero hecho de que esté en estos 2 distritos, Ensanche o Gracia, tú tengas que presentar pedir un informe previo de patrimonio. Porque estos son 100 páginas... que tienes que hacer de memoria, de fotos, de noticias históricas, de lo que sea, ¿vale? Para que luego te digan, sí, adelante, este edificio no tiene ningún interés. Ya lo sabía que no tenía ningún interés. Entonces, ¿por qué me haces hacer esto, esperar un mes a que te contesten? Si tú... Y pagar la tasa. Que no sea por eso. Claro, que no sea por eso. ¿Vale? Por eso. Tasa de 90 euros, 70 o no sé cuánto es. O sea, aquí lo sorprendente es que si tú tienes que hacer una intervención en un edificio que está protegido, pues que el ayuntamiento identifique cuáles son estos edificios protegidos, que establezca unas normas para cada uno de esos edificios y si a mí me toca actuar en ese edificio protegido, ya cumpliré la norma de ese edificio protegido, ¿vale? Y no, me ahorro el percal de hacer informes previos de patrimonio que perdiendo luego... el tiempo. Sí, es que desgasta mucho. Y la salud. Y la salud. Y sobre todo, más que la salud, el ir pensando que estás haciendo una cosa que no sirve para nada. No sirve, estoy perdiendo el tiempo y no sirve para nada, pero lo tengo que hacer. No, esto no puede ser, ¿vale? Hay un punto que a mí me gustaría tocar, si queréis, acabamos la administración, que es la normativa. Porque a mí me está pasando últimamente que hay algún cliente que me dice, oye, en esta parcela, ¿qué se puede construir? Bueno, esto es muy complicado. O sea, porque sí, te puedes ir al PIU, ¿no? O al no sé qué, que te clicas la parcela. Bueno, tú hiciste un vídeo de esto. Sí. Específico de esto, me acuerdo. Pues claro. Sobre la parcela del Camp Nou, además. Bueno, pero claro, ¿qué pasa? Que tú clicas ahí. Bueno, por poner un ejemplo en Barcelona, pero hay otros municipios. Claro, te sale una cantidad ingente de documentación y de expedientes
Luego hay una clave general, lo que sea, pero yo por lo menos pues, nunca tengo la seguridad de que lo que estoy viendo ahí es lo que se puede hacer. O sea, ¿es planta baja más 4 y la profundidad es hasta aquí o no? Yo las dudas las tengo sobre todo en la profundidad edificable. ¿Y en la planta baja? ¿Se puede ir hasta el final o no? Ah, bueno, y en la planta baja, sí, exacto. ¿Vale? Pero además, Sí. ¿hay alguna afectación que no la veo, que no estoy viendo? ¿Hay algún tipo de cosa de patrimonio? Porque claro, si yo le digo al cliente, sí, puedes hacer planta baja más 4 hasta aquí, y mañana haces el proyecto, y pasado mañana te dice el ayuntamiento, no, es que aquí no se puede porque pasó. Entonces, ¿qué haces? Sí. O sea, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, yo lo que hago en estos casos, estoy de acuerdo con todos vosotros, es que tú pinchas en la página del PIU y la página del PIU es que, imagínate ya, si no la entiende la gente de fuera, nosotros, para ver una sola ficha, tienes que hacer 40 desplegables, bajar 40 PDFs que hay por ahí de no sé cuántos planes especiales, Exacto. la normativa, que muchas veces a lo mejor hay colgados planos de la época de Mari Castaña, Sí. En fin. Deduce tú, ¿no? Nunca estoy seguro. Mira, ahora voy a entrar con un caso, voy a explicar un caso de un cambio de uso reciente que me he quedado sin saber si se podía hacer o no. Alucinante. Bueno, pues yo creo que complican las cosas de tal manera para que necesites su ayuda. Lo que estabas comentando tú de la tasa de 90 euros, no, pero para cambios de uso es que el mismo ayuntamiento de Barcelona en este caso, yo creo que te dice si un cambio de uso es viable o no por la módica cantidad de 500 y pico euros. Y esto me enteré yo por un cliente. Sí. Tienes que hacer un certificado o informe de Como urbanístico. como te lo hacen a ti imposible para que tú lo Sí. puedas averiguar, pues ellos te solucionan el problema, pero les apoquinan 600 euros Sí. o Y 500. tardan no me un acuerdo. mes o 2 o 3, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que tuve un caso en el Raval, prefiero no decir el edificio para no liarla, que fue absolutamente imposible después de 2 meses de gestiones saber si el cambio de uso era viable o no. No tiene ningún sentido esto. Imposible, pero es que no imposible porque yo no supiese, es que me lié a llamadas. Contacté con un montón de técnicos, ninguno supo responder. Me fui al archivo histórico del Raval y digo, bueno, vamos a ver si en el proyecto original yo encuentro algo. Y me di cuenta de que no me lo podía resolver nadie de ahí porque iba a valer dinero. Y que el riesgo del cliente a la hora de hacer cambio de uso, que para más INRI tenía mucha prisa por un tema personal, y yo le dije al cliente, mira, la prisa es incompatible con este encargo, porque estoy viendo yo que aquí ellos no es que no quieran dar la información, es que no la saben. Y para que ellos se pongan a trabajar y a decir claramente si esto es posible o no, para que yo nos cobre varios miles de euros y luego no sirvan para nada, pues vamos a tener que pagar 500 euros. Sí. Porque yo no me voy a poner a arriesgar a hacer el diagnóstico yo, que luego sea afirmativo aquí y está. luego no sirva para nada. Aquí está. Pues tuve que renunciar al encargo. Sí. Mira, ha tocado un tema importante que es las renuncias, que están pasando también, ¿eh? O sea, cada vez más. Están pasando. Quiero comentar una cosa Sí. a propósito, Sí. Te corto, Tony. Y es cómo funciona el tema de las licencias en Londres, por ejemplo. Tengo un amigo que el otro día estuve con él mirando cómo se tramitan allí los proyectos. Y primero, allí tienen lo que se llama, una ventana única administrativa. Desde cualquier municipio te conectas a la misma plataforma. Eso ya difiere de cómo lo hacemos aquí. Pero lo que quiero comentar concretamente es que cuando entras en esta plataforma tienes 2 apartados. Lo que se llama Planning Application, que es la justificación urbanística de aquel proyecto, si se puede hacer o no, si tiene que ser de esta altura más o menos, esta ocupación, esta edificabilidad. Luego está el Building Control, que sería la documentación que tú cuelgas equivalente a nuestros proyectos ejecutivos, ¿no? Pero lo digo esto porque esas dudas que tú no pudiste resolver, porque no había manera, allí rellenando en el apartado Planning Application, rellenando un cuestionario urbanístico, lo resuelves. Claro. Te queda resuelto al Te dan instante. luego como un check, ¿no? Son- ¿O sí o es no? un check de 39 preguntas que están relacionadas con el uso del edificio y con las características, con la normativa urbanística del edificio, que es lo único que se miran allí, ¿vale? De entrada. Entonces, son 39 preguntas. La primera pregunta es el emplazamiento y fíjate que cuando tú con la siguiente pregunta, imagínate que es la altura reguladora máxima, ¿vale? No te dicen... tú no tienes que poner la altura reguladora máxima de mi edificio, de mi proyecto es de 7,5 o de 9. No, Te no. sale ahí. Te sale ahí para el emplazamiento que tú has puesto.
sobrepasas esta altura reguladora máxima y tú solo tienes que decir sí o no. Con lo cual, tienes ya la certeza de que tú estás cumpliendo. Y además se nota que la administración allí ha hecho un trabajo para que para ti sea fácil justificar tu proyecto. Para ellos. ¿No? Y para ellos, ¿vale? Pero claro, es trabajo, porque que cada emplazamiento esté vinculado pues a unos datos concretos urbanísticos, pues esto es un trabajo, o quizás no es tanto, pero aquí no existe, ¿no? Entonces me parece muy interesante como ejemplo de lo que debería ser. De optimización. ¿Vale? O sea, pero fíjate, aquí, perdona, aquí es donde entra la IA, ¿no? O sea, hay este problema. Utilicemos la IA para solucionar esto. ni siquiera es IA, esto que acabo de contar. Eso no es IA, Sí, pero bueno, si está para algo, decir, ¿para qué nos puede servir? Oye, pues yo pongo un emplazamiento, le hago preguntas sobre ese emplazamiento y me dice si se puede o no se puede. Y que eso tenga un valor legal o O sea, el que lo sea. que no puede ser que nosotros como técnicos no podamos hacer una consulta y salir de dudas ante una pregunta de un cliente. Eso es que esto falla. Mira, falla. es que pongo un ejemplo. Es que, claro, me dijeron, oye, esta parcela, pues eso, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer? Miro el PIU, famoso PIU. Antes era el PIC, ¿no? Piu. Y PIU. Y entonces, planta baja más 4. Vale, muy bien. Oye, ¿y cómo puede ser que el vecino de al lado, que ha hecho un edificio nuevo, el de al lado, o sea, no pegando, con la medianera, sea de planta baja más 5, si en el plano urbanístico es la misma clave? Es lo mismo. O sea, y pues no lo entiendo. O sea, no lo sé. Hay algo que me estoy perdiendo, ¿no? O que haya hecho una planta de más ilegalizable, Sí, o que es haya una obra nueva. No, es que, bueno, podría ser, pero vamos, lo veo difícil, ¿no? Porque te han dado una licencia, o sea, pero, ¿cómo puede ser, no? Pues eso pasa porque hay una falta de información o un desorden de la información que hace que no sepas, no puedas dar una... Porque no es lo mismo para este inversor en concreto, planta baja más 4 que planta baja más 5. Claro. O sea, estamos hablando de a lo mejor $500,000 de beneficio más o menos, ¿vale? Claro, o que sea viable la operación. Exacto. Claro, puede que unos marquen el 20%. Exacto. Entonces, claro, si yo doy una respuesta incorrecta, pues yo soy malo, yo soy un mal profesional, ¿no? Pero ante el juez, además, puede terminarse. Sí, pero entonces, ¿cómo tengo esa seguridad? Bueno, sí, a lo mejor pagando los 500 euros, ¿no? Pero ¿debe ser así? Hombre, yo creo que no. Perdona, y es que además, 500 euros para saber si se puede hacer un cambio de uso o no, que ellos ya lo saben o deberían saberlo, no sé, me parece exagerado, ¿no? Para mí debería ser tan fácil como hacer una cita con el técnico de turno y, oye, mira, quiero hacer esto, ¿se puede? Que lo mire en 5 minutos y te haga un papel que diga, se puede, y fuera. Y ya está. Por lo menos para quitarte, ¿no? Para quitarte el no saber. Porque si tengo que esperarme un mes, que siempre son 2, ¿vale? Pagar 500 euros y luego a ver qué pasa, a lo mejor es que no. Bueno, pues te has gastado 500 euros, vale, muy bien, y hemos perdido 2 meses, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en una cita en una semana esto está solucionado. O sea, es decir, que los informes urbanísticos estos de 500 euros o lo que sea, sean para cosas importantes. O sea, para cosas que, bueno, aquello que decías tú antes, ¿no? De ¿se puede o no se puede? Pues, pero para, yo qué sé, para saber cuántas plantas hay o la profundidad exacta, oye, pues yo no tengo por qué gastarme 500 euros, creo yo. Bueno, es que esto se debería solucionar con una llamada. Es imposible hablar con ningún técnico. Eso es Es otra. imposible por llamada de teléfono nada. hacer absolutamente nada. Es imposible porque está previsto que sea imposible. Mira, me pasaron bueno, yo tenía hace años un teléfono que iba directo a cédulas. No me digas cómo lo conseguí. Alguien me lo pasó, llamaba y decía, pasarme con cédulas. Y me pasaban. Y así estuve, pues, bueno, hasta hace 2 meses que llamé por una cédula que no había manera de tal. Digo, bueno, pues voy a llamar, a ver. Y entonces me atendió una chica que me dijo, digo, pásame con cédulas. Dice, no, ahora ya no pasamos. Ya no pasamos con cédulas. Este teléfono ya no... Ese ya es no. el teléfono, también lo tengo yo. O sea, a mí también me lo dieron. Pues, y me pasó lo mismo que tú. Pero me lo dio no alguien de la Generalitat, no sé quién. Lo tuve te lo doy a ti porque me lo han pasado, yo qué sé. Pero no, ya está capado, ya no... ya tampoco Pero vale. tienen que estar en su castillo de Rapunzel, tranquilos, que nadie los moleste. Mientras más pasos intermedios haya, mejor. En fin. Bueno, oye, hacemos un cambio un poquito. ¿Hablar de cine? Venga, ¿Hablamos de va. cine? Sí.
Tengo porque no sé si... Bueno, yo he visto The Brutalist, de hecho lo fuimos a ver, Francesc. Creo que tú, Alejandro, ¿no la has visto? No, yo no la he visto. ¿Pero quieres verla? O... Claro que quiero verla. Si la quiero ver, lo que pasa es que no encuentro el momento para verlo. Solo son 3 horas y media. Bueno, como la película de Avatar o Interestelar. Sí, Interestelar la vi en 2 partes. Por lo tanto, habrá que hacer algo con el Brutalist, pero no... Es que teníamos... Bueno, si quieres hablamos de otras películas de arquitectos, pero esta estaba... Bueno, yo como la que espero... no vamos a hacer spoilers ni nada porque no la he visto, pero tenía como mucha expectativa por el tema que trataba, por el arquitecto protagonista, etcétera, ¿no? Que hace como... Bueno, la figura del arquitecto en películas ha sido recurrente, ¿no? Porque yo me acuerdo hasta Charles Bronson hacía de... Ostras, esta no la tengo catalogada. Sí, hombre, las de aquella saga de Yo soy la justicia. Sí, pero te digo que aquí Charles Bronson poco visto pues yo. Hacía de arquitecto. O sea, arquitecto por la mañana y por la noche se iba a matar a gente. O sea, sin problemas. Bien eso, ¿no? Al final terminaremos nosotros así igual. Os la recomiendo, ¿eh? O sea, Charles Bronson, Yo soy la justicia. Es una saga de 5 o 6 películas. Y sí, él es arquitecto y va haciendo sus cositas, ¿no? Bueno, pues lo que hablaba, ¿no? De Brutalist. ¿Qué te pareció a ti, Francesc? Digamos, porque yo me esperaba más. Tampoco me disgustó, pero me pensaba que era otra cosa. A mí me gustó mucho. Y además tenía las expectativas altas y lo que siempre pasa, ¿no? Que te recomiendan una película, luego la ves y dices, pues no es para tanto. Pues en ese caso me gustó igual o más que lo que esperaba. Aunque no va de arquitectura, para mí. También va de arquitectura, ¿no? El protagonista es arquitecto, se construye un edificio a lo largo de la peli. Entonces, ¿de qué va? Para mí es una peli que va de mentes perturbadas, porque todos los personajes tienen traumas y se juntan alrededor de la construcción de una obra de arquitectura. O sea, desorden mundial, ¿no? Un poco. Desorden mundial, sí, y mental. Sí. Pero es una peli que deja muchas cosas, toca muchos temas, a veces de forma tangencial. La típica peli que cuando fuimos con Manu también, luego vas a cenar y empiezas a comentar cosas pequeñas que han pasado en la película, que a lo mejor no son tan pequeñas, ¿no? Pero el director como que quiere... a ver, es pretenciosa, la película, quiere tocar muchos temas, los deja abiertos y luego tú ya los cerrarás si quieres. Pero mira, para que nos entienda Alejandro, sería para mí es lo contrario al manantial. Es decir, en el manantial, ese arquitecto que se quiere hacer respetar, que tiene una filosofía, ¿no? una ideología y unos principios y los sigue a rajatabla, ¿no? En cambio aquí, aunque el arquitecto pueda tener su ideología, etcétera, etcétera, al final está a expensas de lo que una serie de personas le digan, le hagan, tal, ¿no? Bueno, un poco expone lo que está pasando ahora, que es todo tan complejo, y eso que la película está ambientada en los años 60. Sí. Pero... antes, 40, perdón. 50, sí, los años 50, sí. Empieza en el 47, ¿no? Creo. Bueno, es que es la misma época del manantial. Sí, o sea, el manantial es el 47. Sí, porque... sí. Pero al final tú ves a un arquitecto que está atrapado por una serie de inputs, que si el cliente quiere eso, que si el constructor no sé qué, que si falta dinero para terminar la obra. Tranquilo que no explico mucha cosa, ¿eh? Luego, su propia vida, que tiene que lidiar no solo con la obra que está construyendo, sino con sus cosas, con su familia, etcétera. O sea, es más etcétera. Actual que el tiempo que representa en teoría. Para mí sí. Estoy sacando ahora esta lectura, eso pero quizá, creo que sí. Quizá pasa también con el manantial, ¿no? Gary Cooper, ¿no es? Gary Cooper y Patricia O'Neill. Claro, pero ahí, digamos que hay una línea. O sea, la película en el manantial, que esa sí que la podemos comentar porque se supone que la ha visto todo el mundo, o si no... Ha prescrito ya. Ha prescrito. Claro, hay una línea en la que el protagonista dice, no, por aquí no paso, ¿no? Por aquí no paso. Y esa creo que es la actitud del arquitecto de los 40, 50, 60, incluso, ¿no? Figura reconocida, ¿no? Respetada, que a lo largo de pocas décadas después se va como difuminando hasta que llegamos a lo que somos hoy en día, que somos puros mercenarios. Mercenarios o esclavos, diría yo, ¿vale? Bueno, no voy a decir nada, pero hay una escena final en la película que no vamos a explicar por respeto a Alejandro, que lo dice todo. Que lo dice todo. ¿Vale? Mírala porque es impresionante. Entonces, bueno, tiene mucho... También lo digo por contraste porque claro, The Brutalist no ganó el Oscar a la mejor película, que la ganó Anora, que también la he visto. Y me decepcionó en el sentido de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Vamos a ver, ¿pero qué criterios son estos? Porque The Brutalist puede ser mejor o peor, pero es más película, es más cine,
más cinematográfica que Anora. No sé si has visto Anora. No. Pero claro, me parece un chiste a mí Anora. Me lo dijo Francés, la vi porque me la dijo. Me parece un chiste. En cambio, gana mejor película, mejor dirección, ¿no? Mejor protagonista. O sea, y dices, bueno, pero claro, desorden mundial. O sea, Es que al final es lo mismo, premios, los Oscars pasa un poco lo mismo que también hay un interés porque se den premios a algunas películas y a otras no. Eso no hay que tampoco tener... Sí, pero Alejandro, ¿tú no te acuerdas, que se lo comentaba también a Francés, que en los 90 no sabías quién ganaba el Oscar porque todas eran buenas, porque había Bailando con Lobos y había Los Intocables y había... Y dices, ¿a quién se la lleva este año? Pues, oye, había una competencia leal cinematográficamente hablando. Pero es que ahora me parece que está muy desigual, ¿no? Y quizás es por los intereses que no son cinematográficos, son de otro tipo. Pero esto va en detrimento del propio cine. O sea, esto no puede ser. No, o sea, Anora es mejor a nivel de premios que Los Intocables de Lionel Ness. Esto es así, porque ha ganado más Oscars, ¿no? Entonces, pues aquí falla algo. Tampoco es cuestión de ir comparando, ¿eh? Pero hay cosas que se ven muy, muy, muy claras. No puede ser. O sea, tío, aquí hay un criterio. O, por ejemplo, lo decía Francés el otro día también, esta actriz, ¿cómo se llama? Jennifer Lawrence. Pues oye, tiene los mismos Oscars que, bueno, Greta Garbo, ¿no? Pero no sé quién, ¿no? De aquella época. Tiene 2. Bueno, pues no sé, algo pasa, ¿no? No digo que sea mala actriz, pero bueno, y ya sé que los tiempos cambian y todo cambia, ¿no? Pero digamos que comparativamente algo se está perdiendo, creo yo, y eso no ayuda al cine, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, igual me lo invento, pero no sé, algo está pasando. Anora... es que, vamos, me parece... Mírala, te la Sí, tengo que poner. Pero bueno, esto de los premios, de la industria de los premios, pero no solo en cine, sino en cualquier disciplina, hay que tomárselo como hay que tomárselo. Porque incluso los Grammys, no tiene uno que tomárselo muy en serio. Porque si estamos hablando de cine, yo recuerdo que en los años 40 o 50 estaba el guionista Anton Trumbo, que era comunista y no podía salir en ningunos títulos de unas películas y estaba detrás de un montón de películas y no firmaba. O Charles Chaplin, que estaba incluso perseguido en Estados Unidos por razones parecidas. Había un montón de actores que estaban señalados y estos no iban a conseguir un premio en la vida. Y otros actores, igual, de menos enjundia, pues sí que conseguían premios porque eran más de la colla, digamos. Ya, pero entonces, siguiendo este criterio, que me parece correcto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Para que, bueno, pues yo qué sé, haya películas que no se les dé lo que parece que se merecen, ¿no? Pues quizás porque hay películas que obedecen más a unas líneas marcadas por los gobiernos que sean y digamos que dan un mensaje acorde a los gobiernos. Sí, porque somos muy chupiguays. Claro. O por puro negocio. A lo mejor interesaba que Anora, que la actriz ganó el Oscar a Mejor Actriz, que era una actriz, hasta donde yo sé, desconocida, ha salido de la nada. No pasa nada. No pasa nada, pero... Tampoco me parece que sea merecedora del Oscar, pero a lo mejor ahora, como pasó con Jennifer Lawrence al principio, toca catapultar a esta actriz. Simplemente es una cuestión de negocio. Digo yo, no lo sé. Y no digo que lo haga mal, pero es lo que dice, son intereses, lo que dice Alejandro. Yo creo que los premios también debe pasar con arquitectura, ¿no? Los premios... Sí. En cambio, hay otra película que para mí, es que hoy estamos así muy de recomendar, Perfect Days. No sé si has visto Perfect Days. Míratela. Ya tengo 3. Como soy de cine clásico más que nada. Pero mira, Perfect Days, que es una película ambientada en Tokio, ¿no? El protagonista es un hombre que trabaja limpiando lavabos en Tokio, en los lavabos públicos de Tokio, ¿no? Y también me la recomendó Francés. Bueno, no, coincidió. Coincidió Que lo habíamos visto. Es del 2023, creo. Bueno, explícalo tú, porque a mí me parece una obra maestra, pero a todos los niveles. O sea, es de aquellas películas que cuanto más tiempo pasa desde que la has visto, más te gusta. Al menos a mí me pasa, ¿no? Es difícil de explicar, ¿eh? Es que no pasa nada. El resumen es este. Es una peli que no pasa nada. Es un tío que parece, aparentemente, que ha renunciado a todo, ¿vale? Y se limita a limpiar lavabos y a esperar que llegue el final del día, meterse en la cama y leer su libro. Y su momento de paz interior, aquello que hace que le compense todo lo que le ha ocurrido durante el día, es cuando se reencuentra consigo mismo, tranquilo en la cama. Pero incluso haciendo su trabajo, él es feliz haciendo su trabajo. Bueno, eso no lo sé. Yo creo que sí, como objetivo. Es decir, oye, me levanto, miro al cielo, sonrío...
y me voy a trabajar. Pero aunque sea- recuerda la escena final, que no vamos a Bueno, explicar. pero la O escena sea, final, hombre, algo tiene que tener de gracia, ¿no? Pero bueno, ahí está la interpretación que decíamos antes. Pero esa filosofía de vida tranquila, ¿no? Pero que va más allá de lo tranquilo, porque es como escoger algo, ¿no? Yo me dedico a esto. No tengo móviles, smartphones, no consumo música de Es que online, streaming. yo creo que el tío, no se explica en la película, pero yo creo que el tío en un momento dado de su vida hizo una elección y es, vale, voy a limpiar lavabos de Tokio porque esto me simplifica la vida mucho, porque lo único que quiero es paz. Paz, Sí. estar solo, Sí. no quiero el murmullo de la gente. Sí. O sea, además, a lo largo de la película le ocurren algunas cosillas. Él tiene opción de dar el salto y... Voy a poner un ejemplo. Modernizarse un Por poquito. supuesto, es un tío soltero. Por supuesto, vive solo, ¿no? Pero En un cuchitril, en un además. cuchitril. Pero tiene opción, parece, en algún momento de, yo qué sé, de entablar algún tipo de amistad con la propietaria de aquel bar o con la chica aquella que le da un beso en la mejilla y al tío se pone contento durante todo el día porque alguien le ha tocado la mejilla, ¿no? Pero, sin embargo, nunca se decide a dar ningún paso. Y yo creo que esto es una elección voluntaria del protagonista porque no le compensa el mundo en el que vive, que además es Tokio. Si hablamos de desorden, pues imagínate Tokio lo que podría ser para él, ¿no? Y ha buscado una vida alternativa. Busca un orden Busca un orden dentro de este desorden, ¿no? y una simplificación. Seguramente mi conclusión es que algo le pasó en el pasado, que no sabemos qué es, que le ha llevado a ser como es ahora, ¿no? Pero bueno, te la recomendamos, Alejandro, también a todos los que nos escuchan, porque para mí es un peliculón que tendría que haber ganado 850 Oscars. Hay mucha gente que lo verá y dirá, vaya rollazo, vaya palo. Pero es que son detalles, son cosas... para mí es cine puro. O sea, hacía tiempo que no veía algo así y me sorprendió, me gustó muchísimo. Bueno, porque tú y yo también somos bastante insociables, por lo general. No, quiero decir, yo creo que hay gente que puede conectar más o menos es que con el esta cine película. es eso, o sea, es como La Gran Belleza, ¿no? Que tú sí has visto La Gran Belleza, otra película que hay que ver de Pablo Sorrentino. Pablo Sorrentino, o Parténope, ¿no? Que es del mismo director, que es la belleza pura, es la forma, es cómo expreso la belleza. Bueno, de muchas maneras, ¿no? Pues una de ellas es haciendo este cine, ¿no? Así es como yo lo veo. O sea, La Gran Belleza para mí es la mejor de todas. La mejor de todas para expresar esto, ¿no? Es cine todo el rato. Y sin embargo, digo, por ejemplo, con mi hermana me decía, vaya, es un rollazo, o sea, me duermo. Claro, porque es cine, digamos que cine de autor. Cine de autor es más que de alterna- autor, para mí, ¿eh? Porque hay Más. cine de pocos directores de autor, digamos, que han llegado al estrellato absoluto. Porque lo normal es que sean películas que terminen en cines alternativos. Ujú. Claro. Bueno, a ver, Sorrentino ya está en esta fase. O sea, hizo La Gran Belleza, yo creo que ahora ya está como apartado del mainstream, ¿eh? Sí. Es decir, paga un precio. El que hace cosas de Ganó el autor Oscar, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. en su momento, pero las siguientes películas, mucha gente dirá, bueno, es lo de siempre. Para mí, Parténope, que para mí no es lo de siempre, ¿vale? O sí, pero, No. pero ya está como un poco ya olvidado. Tengo esta sensación, ¿vale? Injustamente olvidado. Yo creo que es la evolución de la película de La Gran Belleza, pero evoluciona hacia un lado que no es tan puro como La Gran Belleza, ¿no? Como la primera película. Pero bueno, al final es un rollo de arquitectos de estos que a veces, ya sabes, que ¿no? Tenemos esta... Tú también lo tienes, ¿no? Un poco esta visión... Porque el problema son los arquitectos, en el sentido de que vemos las cosas de una manera determinada, como lógicamente cada uno a su manera, pero hay algo que nos une, que es como si tuviéramos aquí 3 papeles cebolla, ¿no? Y podamos ver un poquito más allá, ¿no? Y vemos las capas de las cosas. ¿No te pasa a ti eso? Bueno, yo no sé si lo comenté en la otra vez que quedamos, pero yo me hice arquitecto. Yo diría que el 50%, uno fue por un viaje que hice a Italia en tercero de BUP, de bachillerato. Que Roma, Florencia y Venecia. Aquello fue increíble. Típico. Ahora eso sería típico antes, pero ahora eso sería imposible. Y la otra razón fue por una película precisamente de Henry Fonda, 12 hombres sin piedad. El protagonista, el jurado número 8, es arquitecto. Sí. La película no va de arquitectura, pero el protagonista es arquitecto y es el que logra de alguna manera, con lógica, con razonamientos indiscutibles, pues hacer que un jurado
vaya poco a poco planteándose cosas. Y esa película yo dije, joder, si un arquitecto es capaz de hacer esto, yo quiero hacer esto. Ni historias de diseñar edificios, ni partenones, ni nada, no. Fue por sí. Henry Fonda. Sí, es curioso. Mira, hoy veía en YouTube un short de estos, o como se llamen, ¿no? Que ponía ingenieros versus arquitectos, ¿no? Y entonces se veía un cochecito, ¿no? De juguete, que se estampaba contra una pared porque no podía superarla, ¿vale? Había ya un desnivel poco, ¿no? Entonces, el ingeniero, ¿no? O sea, el ingeniero pues montaba unas ruedas más grandes con un dispositivo que subía el obstáculo y entonces le añadía no sé qué, ¿no? Y lo superaba, ¿no? O sea, increíble, ¿no? O sea, y entonces el coche se transformaba en una máquina, era una cosa espectacular, ¿no? Entonces, el arquitecto, pues una rampa y ya está, se ha acabado. O sea, hacía una rampa y del X% y ya está. O sea, ¿me entiendes? O sea, oye, pero es muy buena la metáfora. O sea, es decir, el arquitecto, en ese caso, ¿qué busca? La simplificación. Y el ingeniero se inventa una máquina, un transformer allí, que a lo mejor no hace falta, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, aplica la lógica antes de la ilógica, ¿no? De complicar la vida al sistema, ¿no? Es que este es nuestro valor. Y claro, es intangible. Entonces, ¿cómo nos van a pagar si no lo ven? ¿Vale? Y cuando lo ven, como ya está hecho, tampoco lo valoran. Es decir, es que lo sencillo a veces es lo más importante. Bueno, pues mira, ahora que dices esto, si quieres ya llevamos una horita, pero para tocar otro tema, ¿qué está pasando? Hay varios temas aquí, por ejemplo, hablar de los clientes y bueno, hemos hablado un poquito de los arquitectos que hacen muchas cosas que no deberían, ¿vale? Yo no sé, Alejandro, si tú estás empezando a hacer o ya has hecho desde hace tiempo cosas que no te pertocan. Bueno, yo creo que llevo mucho tiempo haciendo cosas que no me tocan, como vosotros seguramente. ¿Qué cosas? Porque a mí me están añadiendo ya trabajo que pienso, pero si esto no me pertoca, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hablar con el vecino ese? Bueno, Francesc, explícalo tú. Haciendo de mediador, o sea. Claro, es que, a ver, llega un momento que a veces en las obras tienes que intervenir en pisos de viviendas particulares o por lo menos pasar a través de ciertas viviendas, ¿no? Y esto, si un constructor está haciendo una obra, pues tiene que gestionar a sus trabajadores y coordinarse con las personas afectadas. O sea, mi función era hacer el proyecto, entregárselo al constructor y que él haga su trabajo. No voy yo a decirle cómo se tiene que organizar. Revisar que esté bien. Pues al final resulta que además, ya te lo piden a ti. O sea, ya me dicen, Francesc, avisa a este vecino y a este otro. Claro. Oye, es que, ¿qué jeta? O sea, ¿qué jeta? Yo lo voy a hacer porque si puedo colaborar, lo hago, pero no es mi función, ¿vale? Y sobre todo, más grave aún, ¿no? Que cuando consigues entrar en muchos de estos pisos, lo que te piden es, oye, infórmame de qué días vas a venir para yo estar atento o atenta a abrirte la puerta, ¿no? Pues lo mínimo que espero de un constructor o de quien sea que haga la obra es que cumpla con lo que se ha comprometido con aquel vecino, ¿no? Formalidad, ¿no? La formalidad, ¿no? Bueno, sí, hacemos de gestores, hacemos de secretarios, hacemos de arquitectos, hacemos de tramitadores, hacemos de... Llama tú, díselo tú. Bueno, ¿por qué? Hay un tema aquí que yo creo que Alejandro domina más, que es el tema de las comunidades de propietarios, ¿no? O sea, para mí el diablo, o sea, el problema número uno de los arquitectos para mí no es el agua, ¿no? Se dice que el agua y el sol, son las comunidades de propietarios, porque tienes que lidiar con una serie de energúmenos muchas veces que no tienes por qué aguantar eso, ¿no? O sea, ¿a ti te ha pasado eso? Hablar con comunidades y tener que estar aquí lidiando con todo el mundo y el malo eres tú. Bueno, el malo siempre somos nosotros, al final, por A o por B. Pero las comunidades de propietarios, hay que tener en cuenta que generalmente en las comunidades de propietarios hay una o dos o tres personas que llevan la voz cantante. No tiene necesariamente que ser el presidente de la comunidad de propietarios, que esto es muy importante reseñar. Así que tú tienes que tratar de hablar con la persona adecuada. Y no el malo de la película, sino el que parece que sea el bueno. Pero siempre hay gente que está... Al acecho. Que está al acecho. Pero, claro, al final hay gente que... Bueno, estamos hablando de, no sé, un proyecto de rehabilitación o una IT mismo. Hay gente que ya de por sí, si le dices que
oye, voy a estar en tu edificio porque tengo que hacer unos estudios previos para el proyecto no sé qué, o para una ITE, o para una rehabilitación, mejor hacerlo con otra persona, ya se ponen en guardia. Ya dice, este arquitecto viene aquí a buscarme las cosquillas, me viene a molestar, me viene a decir que mi casa está hecha una basura y ya. Y suele pasar que o la gente te oculte cosas, o la gente mienta, o Claro, se contradiga, claro. o que lo que diga es el tío de arriba no coincide con lo que dice el tío de abajo, y ahí es donde voy yo a las funciones que pertocan. Sí, al final el arquitecto pues tiene una visión del edificio, pero también tiene que ser de detective. Y ya sé que a veces no tendríamos que hacer de detectives porque la gente miente, pero es que lo tienes que hacer al final. Y sabiendo ya de antemano que no, es que probablemente te estén mintiendo todos o no te esté mintiendo Sí, nadie, sí, pues sí. estás tú solo ante el peligro. Sí, sí. Otra vez Gary Cooper. y Pero fíjate, yo tengo 2 chavalas en el despacho y que están estudiando arquitectura y tal, y siempre les digo lo mismo. No hagáis caso a nadie. A nadie. Es decir, el que os llame, que os diga, el constructor, el no sé qué, ni al cliente, a nadie. Tú sigue tu criterio. Si te equivocas tú. Pero no, no. Ah, es que me ha dicho que. No, es igual lo que diga. No, hombre, si tiene sentido, sí, pero no tiene por qué. Porque la gente no sabe. Hablar y liarla, y eso sí que saben. Pero a veces no son técnicos, no tienen criterio. A veces incluso otros técnicos. Ni siquiera hagas caso a los otros técnicos. no, dicen ¿vale? disparates. Porque él dirá una cosa y tú dirás, tú tienes que defender lo tuyo bajo tu criterio y tu experiencia, ¿no? Y lo que te diga el otro, me da igual quién sea. Sí, porque además es que de verdad, y si quieres lo enlazamos con lo de la mano de obra, Sí. el criterio que tenga otro, por ejemplo, el constructor, será distinto al tuyo, porque el tuyo puede ser un criterio de diseño, puede ser un criterio estructural, y el criterio del constructor puede ser, ¿vale? Muchas veces, no siempre, pero puede ser a lo mejor económico, Claro. para abaratar, ¿no? De facilidad de facilidad de ejecución. construcción, ¿vale? Y está en su derecho, faltaría más. Pero cada uno, la frase que suelta es para defender sus intereses propios, ¿no? Claro. Entonces, es súper importante conocer, tener confianza con el constructor. Si ya has trabajado con él, pues mejor que mejor, porque entonces ya habláis un mismo lenguaje. Pero es verdad que, oye, cuidado porque no todo, o sea, no hay que hacer caso de todas las frases, es verdad. Y esto creo que te ha pasado últimamente, Francesc, porque a veces tú dices, mira, esto se tiene que hacer de esta manera, además se ha hecho unos planos o lo que sea, que dice cómo se tiene que hacer, y entonces el constructor o lo hace de otra manera, que es más fácil para él o más económica, y a lo mejor ni te dice nada, ¿vale? O hace lo que pone en el plano, pero mal hecho, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero vamos a ver, te estoy diciendo que hay que hacerlo de esta manera. No, pues hazlo. O sea, ¿por qué quieres ahorrarte no sé qué cosa? Tiempo, gente, personal. ¿Por qué? Si es eso y ya lo sabías de entrada que había que hacerlo. Mira, voy a hacer un poco de autocrítica. No sé si estaréis de acuerdo, pero a veces cuando nosotros proyectamos, la solución que dibujamos responde a algo. Entonces, yo sé por qué he hecho esto así. ¿Porque lo podía haber hecho de otra manera? Pues no, porque ya lo he probado y sé que no funciona por algún motivo, ¿no? Y a lo mejor deberíamos, o no, cuando entregamos el proyecto al constructor, explicarle, mira, esta es la solución que he escogido, y no solo tienes que hacerla porque está así dibujada, sino que te voy a explicar de dónde viene. Uy, me parece demasiada información para, Claro. para las mentes que estamos hablando. No, claro, es que en teoría pensamos que no hace falta porque nadie tiene por qué discutir aquella solución, ¿no? Si está dibujado, ¿por qué me tengo que justificar, no? Pero creo que a veces muchos de los errores que ocurren es que el constructor piensa, ostras, el arquitecto ha hecho esto cuando podía haber hecho esto, otro, ¿no? Y entonces toma una decisión aparentemente fácil. Oye, no, es que la fácil yo ya la he contemplado antes. Lo que pasa es que no te he explicado el motivo. También habría que decir que muchas veces nosotros no pensamos en quién tiene que hacer aquello. Me refiero a, ¿esta solución que estoy dando se puede ejecutar con garantías? ¿O es una flipada mía que a ver quién lo hace? ¿Me explico? O sea, tenemos que tener este cierto equilibrio y decir, bueno, esta es la solución que he pensado, pero es que además está pensada para que se pueda hacer, ¿vale? No es una cosa súper tal porque no. No, pero a ver... No, es que yo he visto proyectos de otros arquitectos. Flipadas. Y yo soy normalito, ¿vale? Pero y ves unas cosas que dices, vale, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Tiene que venir una empresa especializada a hacerte esto y no se puede pagar. Sí, bueno, yo creo que no es nuestro caso, pero porque yo hablo de cosas
normales. Hablo de cosas que deberían ser Bueno, sí, lo que antes muy era común. Exacto, lo que antes era normal, Era ¿vale? normal y Sí, ahora sí, no. sí. Bueno, ahora que tocabas el tema de la mano de obra, yo no sé, Alejandro, si tú hablas con gente de obras y tal, pero ha hecho un bajón esto tremendo, tremendo, tremendo. Ya no es que no haya mano de obra cualificada, es que hay mano de obra descualificada, así de gente que no está aprendiendo aún cuál es su oficio. ¿Vale? O sea, y eso bueno, está pasando también, y hay que decirlo, y hay que denunciarlo. Pues sí. Yo, bueno, es lo que llamo mano de obra marsupial. Y esto que hablábamos de detalles deconstructivos, es decir, que tú le dices una cosa y te hace lo contrario. Y a ver cómo las arreglas. Y pongo un ejemplo para hablar de este tema si queréis. El otro día, pues bueno, había que rellenar, tenía que venir el camión a rellenar hormigón, bueno, lo normal, unos cimientos, muy bien, había un armado y se habían puesto las placas, ¿no? Unas placas con unos pernos atadas al armado para que ya aquello se quedara allí, pues muy bien. Yo ese día que se vertía el hormigón no estaba porque para eso hay un aparejador, ¿vale? Que esto es otro tema. Mi mensaje fue, bueno, revisa, controla el hormigón porque, bueno, que se haga bien, ¿no? O sea, más que nada porque anteriormente se había hecho mal, ¿no? Entonces, sí, ningún problema. Al cabo de unas horas recibo un vídeo hecho con un dron, pero donde no se ve ningún vertido. Se veía la casa desde arriba con una musiquita, que creo que te la pasé incluso, sí. ¿Vale? Se veía el camión y la bomba que, bueno, iba al sótano a echar tal. Bueno, muy bonito, sí, ¿vale? Entonces, al día siguiente, bueno, este aparejador pues me dice, mira, sí, todo ha ido muy bien. Bueno, petit problema, porque los pernos se han movido, o sea, las placas se han movido y, bueno, pues ya no valen. O sea, ya no se puede soldar el pilar ahí porque la que tenía que estar aquí está aquí y torcida, ¿vale? ¿Cómo arreglas eso? No, eso no se puede arreglar, ¿vale? Hay que quitar eso y anclarlas, ¿no? Como si no existieran, ¿no? Vale, entonces pensé, bueno, por un lado, bueno, habiéndote avisado, no has hecho nada, aparte de la dirección de la ejecución, pero es que por el otro, el constructor tiró el hormigón, le importa una mierda si se movía o no se movía aquello, y se largó, ¿vale? Y nadie dice nada hasta que al día siguiente, luego que hice una visita, digo, bueno, pues que esto es insalvable, ¿no? O sea, nadie dice nada. Entonces, si nadie dice nada, mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Soldamos donde sea? O sea, ¿no? Un edificio Frankenstein, ¿no? Pero es que esto O sea, va en consonancia con lo que está pasando ahora. Lo que estábamos hablando antes, en todos los sentidos, el nivel ha bajado de ejecución de absolutamente todo. Fíjate, es que estoy hablando demasiado, pero nosotros como arquitectos tenemos que obligatoriamente tener un título para hacer según qué trabajos, ¿no? Nadie se le ocurre que su casa se la haga un arquitecto que no tenga un título, ¿no? En principio, esto es una cosa normal. Sin embargo, un paleta puede subir una pared y no tener ningún título, ¿no? Soy paleta y ya está, ¿no? Me parece un poco raro, ¿no? Porque el paleta está haciendo una cosa que se puede caer, se puede hacer mal, ¿eh? Entonces, tendría que saber su oficio, ¿no? Pero no le exigen un título para hacer eso, ¿no? O un título, un diploma, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué pasaba? Que antes había, ¿no?, el oficio, el paleta que había aprendido toda la vida un oficio y era paleta y sabía más que tú de paleta 40 veces, ¿no? Y ese era su diploma, ¿no? La experiencia, el saber, el aprender desde pequeño, pero ahora no. Es que ahora cualquiera es electricista, cualquiera es yesero, cualquiera es paleta. Bueno, es que durante un tiempo, sobre todo hasta el boom de la explosión inmobiliaria que hubo aquí en España, la construcción era una salida para muchas personas. Sí. Personas que algunas de ellas no habían estudiado nada, pues me meto en construcción. ¿Vale? Claro, pero la construcción es un oficio muy serio. Sí, es que lo es. Y hay que aprender y hay que saber. No puedes ir ahí Ni peligroso. Claro, exacto. Otro tema es la seguridad, porque se lo pasan por el forro todo el mundo. Y esto de llevar casco cuando... Esto ha pasado a la historia. Si no viene el tío de seguridad, ahí nadie lleva casco. Y esto que estás explicando, Toni, es que no solo nos afecta a nosotros, es que yo estoy convencido que las propias empresas de construcción tienen problemas para encontrar gente calificada. Bueno, conocemos a un amigo que está en este mundillo, ¿no? Francesc,
No sé a quién te refieres Sí, ahora hombre, mismo, sí, pero... sí. Ah, bueno, el Josep. Josep. Sí. Y, bueno, es un festival. Sí. Primero porque si encuentras gente es muchas veces de otro país o con otro idioma, no te puedes, ¿cómo le explicas? ¿No? Además no están cualificados, entonces tienes que aprender a enseñarles. Ostras, esto es muy complicado. Mira, esto el otro día lo hablábamos con aquellas amigas arquitectas que conocemos, Tony, y es que partiendo de la base de que es una realidad que el nivel está bajando en todos los sectores, ¿eh? Estamos hablando ahora de arquitectura, pero es generalizado en todos los sectores, pues no puede ser que nosotros sigamos con una responsabilidad de 10 años sobre las obras que hacemos. Mínima, exacto. Oye, ajustemos esto, porque... O sea, porque han cambiado los tiempos. Han cambiado todo. Sí. Vivimos en una nueva era, nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, a ver, es que no nos quejamos por quejar. El nivel educativo, ¿vale? Las pruebas estas que se hacen de, ¿cómo se llaman? Sí. La educación. Sí. Lo demuestran. O sea, el nivel cada vez es peor, ¿vale? Tranquilo, ¿eh? No, los informes PISA, ¿vale? Sí. Entonces, pero en España, en Europa y en el mundo, ¿vale? Sobre todo en España, ¿eh? Salvo en Asia. No, pero este año el nivel de Alemania y España era el mismo. O sea, Alemania ha hecho un bajón tremendo. Importante. Eso es bastante loco. No, de verdad, que se han juntado todos los resultados de Europa, de la Comunidad Europea, ¿vale? Y estamos todos empatados, ¿vale? No estamos peor que otros. Y donde sí que destacan es en Asia, ¿vale? Especialmente en China, ¿vale? Y en Hong Kong y estos sitios. Entonces, ¿está pasando algo? Pues sí, está pasando algo. Entonces, ya tenemos suficientemente pena o castigo aceptando la responsabilidad de nuestras propias decisiones como para encima cargar con la responsabilidad de decisiones de ejecución de otras personas que a lo mejor no están construyendo bien. Y también hay lo contrario, para que nadie se enfade, evidentemente. No, pero cuando encuentras un profesional bueno, lo adoras. Es que duermes con una tranquilidad. Es decir, bueno... pero bueno, estoy contigo. O sea, realmente, si todo va a peor... Es que hay una palabra que a mí resume todo y es a mí, cuando por primera vez lo escuché en el oficio, me impactó mucho, que era el asume, ¿no? La palabra asume, que es, ¿no?, incluso una ficha, que es el asume. Entonces, claro, el asume es, oye... Lo que pasa es culpa tuya, de alguna manera. O sea, tú eres el culpable si pasa algo, ¿no? Cap de turc, ¿no? Exacto. Y asumes, asumes asumes la obra, el no sé qué, el otro, lo que pase, el que venga, el que salga, todo. Bueno, asume. En la última obra que he hecho en Barcelona he tenido que firmar 9 declaraciones responsables, dirección facultativa, que tengo el título, ¿vale? Que he avisado a la propiedad porque se toca estructura, que soy el coordinador de seguridad y salud, que soy el director de ejecución, ¿vale? Y 2 o 3 más. Y dices, todo. Quiero respirar, quiero vivir. Tu nombre sale hasta en el suelo cuando caminas por la calle. Sí. O sea, pero si solo para cambiar una ventana. Sí. Esta aberración de Barcelona del cambio de ventana. Mira, ya estoy recordando, porque creo que iba por aquí el vídeo donde... A lo mejor sí, ¿eh? Ya estoy recordando, sí. Pues ahora cuando lo estabas diciendo, no, simplemente tú cambias 3 ventanas en Barcelona para aspirar a la estafa esta de la Next Generation y... Ahora resulta que yo eso no lo sabía. No lo sabía hace 6 meses. Después, cuando una cliente me dijo que era un estafador, por no avisarle de eso, pues me dijo, no, hay que hacer un proyecto. Proyecto técnico, el O3F no sé qué, de cambio de... Que tocas fachada. Que tocas fachada. Sí. Y yo llamo al colegio de arquitectos y digo, ¿cómo es posible esto? Digo, no, sí, todo lo que se cambie en una fachada tienes que hacer un proyecto. Digo, pero esto es normal. Digo, si tienes que hacer un proyecto, digo, vale. Perdona, es que parémonos un momento. No es normal, ¿vale? O sea, para cambiar una ventana no es normal. Bueno, si fueron, depende del a ver, edificio, ¿no? Si solo se puede hacer por fuera y hay que colgarse, vale. Me pasó lo mismo en un patio interior, que es peor aún. Perdona, pero este caso en concreto es que yo estaba metido en este follón simplemente por la gestión de los fondos Next Generation. Y yo le dije al cliente, oye, que aquí hay que hacer un puñetero proyecto. Y claro, ya la cosa, bueno, sí, pues entonces te pago un extra, no sé qué. No, es que no es un extra. Es un proyecto. Es que esto es un proyecto. Y ahí empezaron todos los problemas y dije, mira, esto va a costarte lo mismo, prácticamente lo mismo, que lo que vas a obtener en los fondos Next Generation. ¿Qué hacemos? Sí. Y ahí fue cuando se puso como las cabras de Heidi. Se cabreó. Yo se lo dije, pero dijo, usted es un estafador, usted me ha intentado estafar porque si no, yo no sabía, esto lo tenía que haber sabido usted. Digo, ¿cómo que tenía que haber sabido yo esto?
Yo estoy aquí para justificar una bajada energética. Esto del proyecto lo tenían que haber sabido lo que le instalaron las ventanas. ¿Cómo que el arquitecto? Allá estaban instaladas, entonces. Se las instalaron, otra empresa. Yo no Entonces estaba. fue a pedir Claro, las y le ayudas, dijeron que ¿no? así falta proyecto. Y encima, porque encima el arquitecto tiene que firmar el inicio y el fin de obra. Un arquitecto que no está ahí. Claro. Que no está ahí. Claro. Pero bueno, Claro. esto no lo tiene que hacer la empresa que pone las ventanas, no, lo tenemos que hacer nosotros. Pero es que encima el proyecto. Y claro, ¿cómo le explicas tú a esta mujer? Pues de que, claro, terminó como el Rosario Aurora y yo devolviendo la pasta para quitármela de encima. Ya. Bueno, y, Todo lo y- cobrado. Y que no tuvieras que pasar por patrimonio. No, sé si era el porque este pero- caso no era en Gracia. Esto Vale. era en. Bueno, no lo voy a decir porque vas a. Vale, no, es muy poco probable que esta mujer sepa de eso, pero digamos que era cerca de Gracia, pero no en Gracia. Bueno, ahora has tocado un tema que son lo de las ayudas en Next Generation, que efectivamente para mí es la estafa más grande de los últimos años a nivel de ayudas y tal. Además de las fotovoltaicas, ¿vale? Que esto y de los coches eléctricos, hay gente que hace años que está esperando que llegue ese dinero de haberte comprado un coche eléctrico y tal, ayudas de no sé cuánto, que yo, a lo mejor llega algún día, pero yo siempre le digo, yo ya no hago, yo una vez lo intenté y nunca más. Porque además, eso es otro tema, pero es que hay que, para rehabilitación y reformas y tal, oye, que si la IT del edificio, que si certificados de inicio de obra, de final de obra, certificado energético durante la obra, antes de la obra. Durante, sobre todo. Vaya absurdez. Esto es una cantidad de documentos, además mal gestionados a nivel administrativo, porque es un lío de dónde meto esto, dónde meto lo otro, el PDF2, el 4, el no sé qué. Esto, nunca más. Entonces, a mí alguna vez me han dicho tal, digo, no, esto no lo hago. Es lo que estoy Busca diciendo la yo vida, ahora. o sea, no. Y creo que ahí está la jugada de la administración. La administración es, oh, te ayudamos. Ah, si no lo haces es porque tú no quieres. No lo hago porque tú no me dejas hacerlo en condiciones, ¿vale? Pero ellos, no, las ayudas están, pero ¿quién las obtiene las ayudas? ¿Cómo vas a llegar a ellas? Imposible. No, si yo no conozco ningún cliente que le hayan dado las ayudas. Además, es que solo me han traído problemas estos trabajos de Next Generation. Por eso yo no me fío, que esto ya voy tarde, pero me da igual, del kit digital, ¿vale? No, sí, dan un ordenador, no sé qué, 1.500 euros, no sé cuánto es. No quiero saber nada. No quiero saber nada porque lo que me quiten por aquí me lo van a pedir por allí. Y aún va a ser peor, ¿no? Y no me fío, lo siento. A mí creo que no se regala nada en este mundo, ¿vale? Y por lo tanto eso de... Pero no paran de anunciarlo, ¿eh? O sea, Sí. todavía... ¿Por qué hay tantos aún? O sea, ahora se regalan, es verdad, ordenadores. Sí, Dicen. pues oye, a mí nunca me han regalado nada, ¿vale? Y no me fío, lo siento. No sé si tú las has utilizado. No, esto. yo, si la pantalla está ahí, yo lo digo así de claro. No pidáis una puñetera ayuda nunca, de nada. Ya directamente lo digo, si queréis vivir tranquilos. Exacto. Exacto. Es que yo me niego a esto. Directamente he dicho, no hago una sola ayuda a Next Generation ya más. Quiero conservar los clientes que tengo y que no me denuncien. Claro, entonces yo, yendo un poquito, ya llevamos 1 hora y media, si queréis ya vamos cerrando, pero conclusiones y tal, ¿no? O sea, oye, visto lo visto, los arquitectos, ¿a qué tendríamos que dedicarnos? O sea, para no tener problemas. Porque haciendo células es un problema, haciendo certificados energéticos es un lío. Los proyectos, fíjate cómo está el tema, ¿no? O sea, al final es mejor, no sé, ser asesor o ser profesor de no sé qué y, oye, perfect days, digamos, y a tomar por saco, porque yo es que el oficio no lo veo que se pueda ejercer con una cierta tranquilidad ahora mismo, ¿eh? Plantéalo de la forma, que creo que esto también lo dije la otra vez, de solucionar algún problema y ser una de las personas que pueda solucionar ese problema mejor. Pero eso es complicado. Es complicado, pero de la otra manera no lo vas a conseguir. O sea, ¿quieres decir especializarte en algo? Mira, Sí. yo resuelvo este tema. Pues hago, yo qué sé. Solo eso. O sea, hacer una cosa muy concreta. Para que siempre tengas por lo menos los mismos problemas. Claro, y además que seas uno de los mejores en resolverlo. En este caso yo reconozco que la gente desdeña mucho estos temas inmobiliarios, sobre todo las cédulas de habitabilidad, porque yo empecé a hacer esto hace la tira de años ya, pero ha conseguido que ahora, justamente de todo lo que me estoy quejando, cada vez hay menos gente que sabe cómo moverse por la Sí. administración pública para lograr a buen puerto llegar a las cédulas de habitabilidad, una aprobación de un expediente muy difícil. Eso muy poca gente lo sabe hacer porque
cogemos expedientes de otros arquitectos que lo han dejado tirado. Eso es un micronicho. Tú tendrás otro micronicho. Hay especialistas en, yo qué sé, de la misma manera, especialistas en patología, especialistas en temas inmobiliarios, valoraciones inmobiliarias, pero difícil ahora que estamos hablando de tantos pufos inmobiliarios que se han valorado mal inmuebles, pues auditar algunos inmuebles que estén mal valorados. Voy a reformular la pregunta, estoy de acuerdo contigo, porque una cosa es qué puedo hacer para resolver algo y otra cosa es qué quiero hacer yo realmente, ¿no? O sea, qué me gusta a mí de la profesión, porque si a ti te gusta el tema de las patologías, oye, y hay un micronicho, oye, pues mejor que mejor, ¿no? Pero ¿cuántos arquitectos habrá, creo yo, que nos gustaría o tal diseñar, no grandes cosas, sino cosas coherentes? O sea, oye, pues me gustaría, y piensas, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es un problema, ¿no? Entonces, como que te frustras porque no puedes llegar a hacer según qué cosas y dices, bueno, vale, pues vale, me especializaré en esto, pero esto son mierdas, ¿eh? Pero soy el mejor haciendo mierdas. Vale, pero yo me voy a la cama, luego, me puedo ir muy tranquilo, ¿eh? Pero me voy pensando, pero es que a lo mejor a mí me gustaría hacer aquello, pero es que aquello es muy difícil, son problemas diarios, ¿vale? A mí me ha pasado que es una situación que es absurda, ¿eh? A veces algún cliente que me pide, no sé, una casa, lo que sea, ¿vale? De suerte. Y pienso, ostras, pinta bien, podría ser un buen encargo. Y al mismo tiempo pienso, hostia, pero si al final sale, vaya putada, porque tendré que enfrentarme con esto, con patrimonio, con no sé qué, no sé cuántos. Y en ocasiones, si no ha salido, he pensado, menos mal, pero ¿en qué mundo vivimos que nos alegramos de perder un encargo? O sea, algo falla, ¿vale? Y otra cosa que querría decir también, esto lo comentaba contigo, Tony, el otro día. Cada vez más hay un fenómeno, y es que antes no ocurría, y es que una parte de los encargos que me llegan son la segunda opción después de que el cliente haya contratado y quizás despedido o el arquitecto renunciado a ese encargo. Sí. Es decir, me vienen una serie de encargos que vienen de un fracaso. Desechos, ¿no? Un despecho, Sí. encargos de despecho. Entonces, y aquí puede ser porque el cliente no está contento con el arquitecto o porque el arquitecto, que es el caso que yo más he tratado, ha renunciado a ese encargo a media obra o antes de empezar, lo que sea. Que me cuadraría más, en general. Sí, sobre todo es esto, ¿vale? Entonces, hay un fenómeno, y creo que irá más, de que los arquitectos cada día actúan con más miedo a la hora de ejercer y se ven abocados muchas veces a renunciar. Bueno, es que de hecho antes de empezar ya os comenté que yo, digamos, he renunciado pero es que a hacer una obra nueva, ¿vale? Porque no quiero hacerla. O sea, por X motivos, ¿no? Sobre todo porque el proyecto es una mierda. O sea, el proyecto que he hecho yo, ¿vale? El proyecto es una mierda. Pero no es una mierda porque yo sea muy malo. Es una mierda porque se ha hecho a medida del cliente, cuando el cliente, que no hemos hablado mucho de los clientes, pero bueno, no tiene ni idea de lo que quiere, cuando le he propuesto cosas interesantes y me lo ha ido todo deshaciendo hasta generar una mierda que es la que yo he presentado al ayuntamiento para que le den la licencia de obras y aquí se ha acabado el trabajo, ¿vale? Pero lo curioso es que ha sido el cliente que me ha dicho, hemos pensado que cambiaremos de arquitecto. Y yo encantado, ¿no? Y pienso, el proyecto es malo. Empezó siendo un buen proyecto, creo, y esto que tienes es un zurullo enorme, ¿vale? Pero es tu zurullo, porque tú has querido que sea así de mierda, ¿vale? Y no sé qué pasará, ¿no? Entonces, las renuncias a veces vienen por estas cosas, ¿no? Porque la gente no te deja trabajar. O los clientes o quien sea, no te dejan trabajar, no te dejan. Mira, los arquitectos tenemos cosas buenas, y hay buenos y malos y hay de todo. Pero normalmente el arquitecto tipo medio, el normalito, como nosotros, yo creo, hace las cosas bien a nivel arquitectónico. Hay un criterio, hemos aprendido, yo creo que España es un país con escuelas de arquitectura bastante importantes, ¿vale? Y de buenos profesionales. Y si la gente no confía en esos profesionales, salen estos cacharros absurdos, como hay muchos edificios plurifamiliares, que esto lo hablábamos un día, que eran todos iguales. Sí. Son todos iguales, blancos y negros. Bueno, pues esto, además de intereses económicos,
A veces viene de no dar, primero también de la normativa que te coarta mucho, del cliente que te coarta mucho y de no respetarte como profesional, no darte rienda suelta a proponer algo. No sé si vos los veis así, pero me parece denigrante para el propio. O sea, yo encantado, adiós y llévate la mierda esa para ti. Mira, hay que saber despedir a un cliente. Pero si encima... sí. Fíjate lo que estamos hablando. O sea, despedir a un cliente, tú piensas que, bueno, en tu caso el que has contado no has perdido dinero porque cobraste hasta el final, pero muchas veces despedir a un cliente a medias, cuando llevas el encargo a medias, o solo el anteproyecto, es lo mejor que puedes hacer porque tú piensas que pierdes dinero, lo vas a ganar. Tú sabes todos los quebraderos de cabeza que te evitas y historias. Claro. Y ahora me estoy acordando de un ejemplo. A mí me encargaron hace tiempo una IT en Barcelona. Y resulta que en la última planta pues me encontré con un forjado que tenía unos pandeos, una estructura de madera. Yo, evidentemente... Estuve intentando mirar por qué era, porque eran los pandeos, y ostras, en principio no sé por qué esto puede ser, porque me fijo en el piso de abajo, las vigas parecen estar bien, una estructura de madera, pero es deficiencia grave, evidentemente sin medidas cautelares ejecutadas, y eso tiene que salir en la IT. Así se lo comunico al presidente de la comunidad y me dijo, muy bien, pues hablamos y tal. Pero me dijo, pero es que hay una vecina o una propietaria, no sé qué me dijo, que me está metiendo presión con la IT y presentarla ya. Y cojo yo y le digo al presidente de la comunidad, que aparte tengo confianza con él, digo, oye, dile a esa vecina que los tiempos no los pone ella, sino que los pongo yo. Correcto. O sea, que no siquiera que los pone él, los pongo yo como técnico. O sea, que si tiene prisa para no sé qué, que se aguante, porque estamos hablando de la seguridad de un edificio. Claro. Se lo dije así de claro. Y es que como no digamos eso desde el principio... Correcto. Es que nos están pasando por la derecha todo el rato. Cuando te tienes que operar y te dan cita para de aquí 4 meses, ¿es que te esperas 4 meses? No dices, no, mañana. No, opéreme ya. No, te esperas. No, tienes que hacerte pruebas, electrocardiogramas, a ver si Claro. aguantas la anestesia, no sé qué, pero Pues no. esto es lo mismo. Exacto. Es que hacerse respetar, siempre lo hemos dicho, pero es que hoy en día ya no es un tema de hacerse respetar, es que ya es que es imposible todo. No, pero es que la seguridad de un edificio, pero que no sé para qué quieres que la IT Da esté ya igual. para vender, pero si me da igual. A la gente le da igual si el edificio se cae. Le da igual. Lo que quiere es que presentes la IT. Aunque diga que se cae el edificio, le da igual. Porque la gente no piensa, no ve la situación. Cosas graves. Creo yo, tiene la misma importancia la IT esa que te están pidiendo para mañana que el papel de váter que van a comprar al supermercado. Evidentemente. Ya. ¿Entiendes? Entonces, claro, si valoramos todo por el mismo rasero, pues entonces somos la misma mierda que todos. Pues para empezar a hacerse respetar hay que tomar la decisión de decir, oye, me quedo sin el encargo. Y esto a mí me ha pasado bastantes veces. Es decir, en medio de una visita, amenazar con irme directamente. Por cualquier cosa que no me gustaba. Digo, me voy ahora mismo. Y curiosamente, las veces que me ha pasado siempre han terminado callándose y... Claro. Es que sí, ¿no? Pero muchos no lo hacen, no lo hacemos y esto ya hay que hacerlo. Pero da igual la cuantía del encargo. Es que da exactamente igual. Digo, hasta aquí hemos llegado, me voy. Mira, unilateralmente. Hay un tema, bueno, sí, acabamos, pero es que siempre me ha preocupado cuando os preguntaba qué podríamos hacer los arquitectos que, aparte de no darnos muchos problemas, nos permita disfrutar un poquito. Una vez me comentó Francesc, y yo creo que tenía mucha razón, que a lo mejor es mejor dedicarse a hacer proyectos básicos y nada más. Ni dirección de obra, ni ejecutivos, nada. Yo te hago el proyecto básico, lo presento al ayuntamiento, cuando tengas la licencia, adiós. Que te lo haga otro, ¿no? Y a lo mejor, yo pienso, pues a lo mejor es lo menos, ¿no? Lo menos hiriente para el arquitecto, porque no vas a tener que lidiar y un proyecto básico más o menos es fácil de hacer o rápido. Y si, hombre, claro, tienes que tener muchos, ¿no? Pero si solo te dedicas a eso, oye, que lo construya otro, porque hoy es inconstruible todo con la mano de obra que tenemos. Aguantar al cliente, aguantar la administración para visados, etcétera, es otro lío. Porque no hemos hablado del colegio, pero... Bueno, eso tendremos que utilizar otra charla. Otra charla, pero claro, los cambios que han hecho ahora de visado y todo el rollo, no sé dónde está el cambio. Esto una vez yo veo un cambio de pantalla, ahora es de color verde, todo. Maquillaje, ¿no? O sea, pero... Sí, y ya no se puede firmar por SMS, que han hecho una putada bastante gorda. Yo eso me quejé con un email. Sí.
Y hiciste un vídeo que lo explicaba, creo, porque, claro, cuando vas a firmar, antes con el certificado digital, bueno, no sé si es este caso, no, esto pasa con las cédulas, que tienes que bajarte un y con programita. cualquier informe, ¿eh? No, ahora está con el programita, eso siempre ha existido, pero antes para firmar cualquier cosa, certificado de idoneidad, no sé qué, cualquier cosa, podías hacerlo por SMS. Sí, Ya eso se acabó. sí. ¿Por qué? No O sea, lo pero sé. ¿cuál es el cambio, no? Realmente. No lo sé. ¿Cuál es la Que la mejora? web es verde ahora. Sí, No, es no, este. el cambio, el si yo hablo de la mejora, porque, hombre, si haces un cambio es para mejorar algo. Claro, ¿no? o sea, quiero decir, puestos a cambiar cosas, creo que había otras urgencias, ¿no? Antes que cambiar el verde. Creo que sí, de conceptos. ¿Qué es lo que sobre todo. parece? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Bueno, resumen de todo. Alejandro, ¿crees que vamos a salir victoriosos de El algo? sí, sobre titular, todo- titular. Titulares, que es que la victoria está en nosotros, en no depender de los demás, ni de políticos, ni de administraciones, ni de clientes. Tenemos que ser nosotros íntegros y hacer lo que nos gusta. O sea, Así de claro. manantial. El Manantial. Lo que pasa es que yo con el manantial andaría un poco con cuidado porque este hombre llegó a ser un terrorista. O sea, no llegar a ese extremo Sin pasarse, ¿no? sin pasarse, pero pasarse. sí, un Gary Cooper, que en fondo Gary Cooper era como Frank Lloyd Wright. Yo diría que estaba inspirado en Frank Lloyd sí, Wright. totalmente. O sea, digamos que ponerte... O sea, bueno, no sé si la definición, porque no la sé explicar, pero es, bueno, oye, mira, yo estoy aquí y yo hago esto, y yo trabajo de esta manera y tengo estos tiempos, y me rebota lo que me digan, lo que tal, de todos lados, del cliente, de la administración, me da igual, yo voy por aquí. El que quiera, que me contrate y el que no, y pues no no. tener miedo a que alguien te diga, "Ah, esto da igual. Porque vas a recibir presiones un montón de lados. Mira, Francés, puede ser que esto, bueno, es que siempre te pongo de referencia porque como hablamos mucho, el arquitecto es el más idiota de todos porque intenta ponerse en el lugar de todos, ¿no? Del lugar del cliente para defender sus intereses, el lugar del constructor para que la obra avance, el lugar de... Y no nos ponemos en nuestro lugar, nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, a lo mejor toca ya decir, oye, no, mira, yo me pongo en mi lugar y los demás que se pongan en el suyo. ¿Eh? Ya, pero es que no es posible, porque justamente nuestra función es coordinarlo todo, ¿no? Entonces, Pero hemos confundido coordinar con asumir cosas que no son. puede ser que sí, puede ser que sí. Mira, mi titular es... estoy pasando de tu, Sí, no. estoy pasando de tu No, pregunta. bien. Mi titular es el mismo que la temporada pasada y es, para mí, faltan arquitectos o falta mentalidad de arquitecto en el mundo y la arquitectura nos salvará. Esa es la solución. La arquitectura nos salvará si es que tiene que salvarnos algún día. Como ordenadores. Sí. De ordenar. Sí, o sea, si Dios existe, debería ser arquitecto. Bueno, es como en Matrix, ¿no? En Matrix estaba el arquitecto, ¿no? Es esto. Que era esa figura de persona mente pensante, un poco cinematográfico, ¿no? Pero, ¿no? Que ordenaba o que tenía una visión de las cosas, ¿no? Yo echo de menos esto. En el fondo es una visión. Tener una visión, saber leer entre líneas, anticipar las cosas que van a pasar. Estos son cualidades que tenemos nosotros, que nos han enseñado en la carrera y que la gente, como se guía por el ya, todo tiene que ser inmediato, es incapaz de pensar pues a un mes vista o... Fíjate, como curiosidad, ayer un constructor me envía certificación de obra, ¿no? Entonces, no me envía la certificación, sino que me envía la factura, o sea, la factura directamente, ¿no? O sea, factura, y el concepto de la factura es, y esto lo digo textual, según lo hablado con el arquitecto, 9.800 euros masiva. Eso es la Y certificación. eso, cuando venga Hacienda, ¿me que entiendes? Exacto. O sea, según lo hablado, pero ¿esto qué es? O sea, claro, ¿en base a qué? O sea, ¿en base a qué partidas? O sea, dame información, o sea, yo no puedo saber lo que estás cobrando si no me lo explicas, ¿no? Bueno, ¿y qué arquitecto? Claro, porque Sí, ya puestos, según lo ha hablado, se supone que eres Sí, tú, por lo pero... menos te hizo factura. Si soy justo, la frase textual es, según lo hablado con el arquitecto, en la zona sótano. Con Z, en la zona sótano. Bueno, eso yo no lo quería nombrar Eh, antes, pero la falta de ortografía y el bajo de nivel están muy... Y luego lo enseño en la zona sótano, como diciendo, yo he hablado contigo en un sótano y según lo que se ha hablado tú me facturas. Claro, es decir,
No puede ser. Alguien tiene que ordenar. Entonces, claro, oye, vamos a ver, vamos a ordenar esto, hay que poner en un Excel, hay que hacer un seguimiento. No, es que yo estas cosas... Bueno, pues entonces ¿qué? ¿Lo tengo que hacer yo? Una certificación no es más que eso, otra prueba más de... Es un documento que te ordena las cosas, de lo que se ha ejecutado. La respuesta suya fue, esto es un quilombo. ¿Vale? Pues argentino y tal, esto es un quilombo. Bueno, es un quilombo. Pero es que si no lo hacemos, mañana será más quilombo y pasado más, ¿no? Y el cliente no sabe lo que valen las cosas. Pues de eso hablamos, ¿no? O sea, mi titular, que nadie me lo ha pedido, pero bueno, lo doy también, yo creo que es sentido común. O sea, Sí, sentido también. común, o sea, Conciencia sería el mío. Ya estamos hablando en serio, conciencia. o sea, poner las cosas en su sitio. Y si ¿no? todo eso no fuera posible, y ya. Bueno, perdona, es que a mí no me gusta la IA como soluciona esto, pero es que es la única manera de solucionarlo. Lo que pasa es que me he dejado de preguntar algo, y es que la IA se basa, ¿no?, en todo ese conocimiento. Exacto. Bueno, pero yendo al futuro, si el conocimiento actual es una mierda, a lo mejor la IA de aquí 10 años, porque esto va muy rápido, me pondrá que en el sótano hay no sé qué y yo me lo creeré. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces hay que ir con cuidado también con esto. Dentro de 10 años volverás a venir, Alejandro, y hablamos. Esto es digno de Isaac Asimov, lo que estás planteando. Sí, pero fíjate, Isaac Asimov hablaba de gente muy culta en el Sí. futuro, de gente muy formada, de gente... No vamos por aquí. O sea, No. Bueno, quizá los robots sean esta IA, ¿no? Pero, en fin. Bueno, lo dejamos aquí. 1:45, ¿qué os parece? Unido. Perfecto. Venga, pues nos vamos yendo. Gracias, Alejandro, por venir. Ya sabes que puedes venir cuando quieras. A vosotros por invitarme, como siempre. O sea, no hace falta que te lo digamos. Tú nos dices, oye, ¿me vengo o qué? Y si hay podcast, pues... Un día hacemos una barbacoa también, sin podcast. Francesc, nos vemos pronto, ¿vale? Pronto. Venga, un saludo. Venga, saludos. Hasta luego.